Wilde. Clínica. Son dos comisiones clínicas de Wilde o alguien más. De Sommer. Ah, ok. Sí, creo que. Bueno, ustedes saben que vamos a tener una modalidad híbrida, ¿no? Presencial bueno, las clases que tenemos subidas, hay un sitio que se llama Facultad de Medicina Actual, ¿no? Sí. Bueno, están ahí en la Facultad de Medicina Actual, dentro del ciclo médico, el ciclo clínico, de académica bola, psiquiatría, y ahí van a tener todas las clases subidas de la mayoría de mayo que tenemos. Yo le voy a dar una introducción a la psiquiatría. La psiquiatría dentro de la medicina, no es una rama de la medicina, ¿no? Pues, hay a veces una confusión entre psiquiatría, salud mental, psicoterapia, psicoanálisis, que es cada disciplina. La psiquiatría es una rama clínica de la medicina. Y nació como rama clínica acá en Argentina a fines del siglo XIX, 1892, 1896, donde, un poco de historia de la psiquiatría, si les interesa conocer la historia de la psiquiatría, tenemos un libro publicado que se llama El mundo de la salud mental en la práctica clínica, donde ahí hay 2 capítulos sobre la historia de la psiquiatría y de la salud mental, desde los inicios de la humanidad hasta después la historia de la psiquiatría argentina. Acá en Argentina se inicia el estudio de la psiquiatría en 1886. Un primer médico, porque la psiquiatría todavía se especialidad, el primer médico se llamaba Lucio Menéndez, el que hacía las clases teóricas de psiquiatría en una serie que tenía la Universidad de Buenos Aires, pues Ateco. El que le sigue a Lucio Menéndez es Domingo Cabret, que ahí van a ver el nombre de Cabret, vos que venís del Sommer, bueno, la colonia Cabret, está cerca del Sommer, está en Opendorf, es una de las creaciones de Cabret en el mundo de la psiquiatría. Cabret, después de Lucio Menéndez, es el segundo titular de la cátedra, 1896. Y él considera que la psiquiatría, si es una especialidad clínica, tenía que enseñarse con prácticas clínicas. Entonces, crea un instituto, que es el Instituto de Clínica Psiquiátrica, que se inaugura en 1910 acá en Buenos Aires. El pabellón está hacia la izquierda de ustedes, hacia mi derecha, saliendo del pasillo, van a ver un edificio francés de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llamaba Instituto de Clinoterapia. ¿Por qué? Porque los pacientes se acuerdan de la historia de la psiquiatría de Francia, y él es el primero que introduce a la psiquiatría como una especialidad, porque hasta ese momento todas las personas que tenían problemas mentales eran consideradas degenerados, aberrantes, locos peligrosos. No había una diferenciación muy clara entre delincuencia y salud mental, y entonces la mayoría de esas personas terminaban en lugares carcelarios. Y Pinel, hay una frase famosa que es: la ruptura de cadenas de Pinel ni siquiera enfermos, sino que habían tratado a cadenas, pero lo desencadenó, y a partir de ahí empiezan a ser tratados como pacientes. Y acá en Argentina, Cabret crea ese Instituto de Clinoterapia, clinos, en griego de cama, ¿no? La clínica, donde los pacientes empiezan a ser tratados como enfermos mentales, y a veces se llaman enfermedades mentales, ¿no? Todavía no existía la psiquiatría. Este aula, ustedes están sentados, si buscan en la escritura, fíjense qué años, los alumnos escriben desde toda la vida, así que fíjense, traten de no hacerlo. ¿Desde qué años se encuentran? Ahí está. Bueno, sí, esa madera así de 1915. Ustedes están sentados en un marco de 1915. Este aula estaba en la sala de clinoterapia. Van a encontrar 1912, 1918, y por acá en el primer marco dice 1912, 1918, 1917, 1916, 1913, 1913. Bueno, no es que no puede ser que esta obra se mantenga así, no, chicos. Debemos mantener la historia así. Y ustedes están sentados donde estuvieron todos los psiquiatras argentinos. Todos los psiquiatras argentinos que se formaron hasta hace 20 años pasaron por psiquiatra. ¿Por qué? Porque en 1942 se crea la especialidad de psiquiatría, el llamado curso superior para médicos psiquiatras, que hoy es carrera de especialistas en médicos psiquiatras, de la UBA, lo crea un psiquiatra que se llama Gonzalo Bosch. Y este aula estaba en el Instituto de Clinoterapia, que cuando se derrumbó el techo, la trasladaron acá. Este edificio no es de 1915, ¿se acuerdan? ¿No? Forma parte de la estructura del pabellón central del hospital. ¿De qué época les parece que es? ¿Eh? No. No. Ah, menos, que menos. No. Ese reloj es de 1900. Cuando yo entré al capital no estaba, mandé a hablar hace 2 años. Este aula es de 1900, la madera, es Bélgica. Vino de Bélgica, Cabret trajo estas cosas de Bélgica. Este edificio, la parte de mampostería, techo, de estructura, es de los 50, esto es de la época de Carrillo. Es decir, ustedes están conviviendo con las 2 personas que más hicieron por la salud pública de la Argentina. Cabret fue el primero que creó. Había 22.000 camas de internación en todo el país, y Cabret aumenta a 33.000. El Sommer era el Instituto de Lepología, creado por Cabret. La colonia Cabret, que tiene 600 hectáreas, que está en la provincia de Buenos Aires, cuyo pueblo se llama Opendorf, es un homenaje a Cabret porque Cabret trajo desde Escocia el modelo de puertas abiertas, de hospitales de puertas abiertas. Por eso se llama Opendorf. Y los psiquiatras de este hospital, él mandó construir una vía férrea desde el Retiro hasta Opendorf, hasta el pueblo de Opendorf, que era
no sé cómo se llamaba, pero una vía férrea para que pudiesen ir de acá a atender a los pacientes, acá estaban los pacientes agudos, y cuando se recuperaban iban a la laborterapia, iban a la provincia, esto eran todos institutos nacionales. Creó el Instituto de Neurología, en el que soy el Sommer, creó el Instituto de Tuberculosis, creó el primer hospital de Chaco, el primer hospital de Catamarca, el primer hospital de Santiago del Estero, se aumentó de 22.000 a 33.000 camas en todo el país, fue el primer sanitarista, lo que pasa es que en aquella época no había ministros, en la época de Carrillo tampoco, porque el ministro Carrillo no era el ministro de Salud. Entonces, son los dos grandes hacedores del sistema de salud pública de la Argentina, Cabret y Carrillo. Ustedes están conviviendo en un aula de madera que trajo Cabret de Bélgica y en un edificio que construyó Carrillo en esto de 1952 más o menos, 50, 52. Quedaron algunas partes sin terminar, como ese edificio que ahí parece una escuela para chicos discapacitados, que se aprovechó esa parte de ese edificio, estaba abandonado y había construido. Bueno, esto fue una parte de la historia de la psiquiatría argentina, de la historia de la salud pública argentina, y ustedes están siendo partícipes de estar sentados en este lugar, que tiene algo de solemnidad. Esta mesa también es de 1900, para el instituto. Entonces el instituto estaba formado por una parte teórica, que es esta donde se dan clases magistrales, una parte clínica, que es lo que era el Instituto de Bioterapia, donde se enseñaba la psiquiatría clínica con pacientes, y una parte de laboratorio, que fue creada en 1899, y Cabret trajo al país a un anatomopatólogo alemán, que se llama Cristofeo Jacob, que son los famosos cortes de Jacob que deben haber estudiado en anatomía, ¿no? Son todos esos cortes, acá está el micrótomo con el que se hacían esos cortes cerebrales, además le interesaba la anatomía comparada, entonces hay cortes de cerebro de primates, reptiles, etc. Y era un explorador de la naturaleza, por lo cual Bariloche que acá usamos llama Otto Jacob como homenaje a él, porque de alguna manera él recorría, era un senderista, caminaba, etc. Hoy los cortes que ven en las tomografías, en las resonancias, están inspirados en los cortes que hacía Jacob sobre el cerebro. Lo que pasa es que hoy son cortes digitales, pero en aquel momento eran cortes de cerebro. Así que están en una parte de la historia de la medicina argentina importante, y tenemos el gusto, honor, de haber tenido el Instituto de Clínica Psiquiátrica que había estado abandonado desde la década de 60. Yo sospecho, no hay mucho papel, pero sospecho que fue una época orgánica, donde se interviene en la Universidad de Buenos Aires y desaparecen un montón de cosas interesantes en el Instituto de Clínica Psiquiátrica. Tenemos el honor de que el 31 de marzo del 2022 reflotamos el Instituto de Clínica Psiquiátrica y vuelve a funcionar. Un logro de muchos años de trabajo de tratar de recuperar esa parte de la historia. Es importante porque en algún momento eso fue un instituto donde se formaban psiquiatras y se enseñaba psiquiatría clínica. Y el primer proyecto que tenemos para hacer, y eso lo van a tener que venir, a que les interese, vamos a sacar un libro de semiología de salud mental, porque el instituto se llama Clínica Psiquiátrica. Ahora se llama Clínica Psiquiátrica de salud mental porque debemos ser un poco más amplio, con miradas interdisciplinares, y vamos a hacer un libro de lo que llama psicosemiología. No sé si ustedes cursaron eso en cuarto año. ¿Sí? ¿Dónde? En clínica, lo demás no. La psicosemiología ha sido abandonada prácticamente en la enseñanza depende, yo soy profesor del departamento de salud mental y psiquiatría y salud mental. Nosotros tenemos alto cargo. Salud mental, la materia de salud mental, que es el primer año, la materia de psicosemiología, que se debería dar, pertenece a la medicina clínica, la clínica médica, pero es una rama de la semiología de cuarto año, donde se deberían dar 2 horas de psicosemiología. Eso ha sido abandonado, y el último libro de psicosemiología que existe en el país de Carlos Carrera, de alrededor de 60 años atrás. Así que vamos a sacar un libro el año que viene, ya estamos trabajando sobre eso, en homenaje al instituto y a la producción del instituto que se dedica a la enseñanza de la clínica psiquiátrica. Me parece que es importante que volvamos a enseñar la semiología en clínica psiquiátrica y salud mental, que, como ven, es de PAC. En clínica se da, en algunas otras unidades de hospital se da, en la mayoría de las otras unidades no se da, y es un error, porque cuando llega la psiquiatría no se da en semiología, y entonces empezamos a hablar de palabras técnicas. Si yo, por ejemplo, les digo hipoprosexia, ¿qué es? ¿Ustedes dicen semiología? ¿Qué es? No digo nada. Bueno, la prosexia es la capacidad de atención. La hipoprosexia es disminución de la capacidad de atención. Entonces, muchas patologías van a encontrar, pero van a estar llenos de terminología técnica que deberían conocer. Ustedes deberían acá, como aprenden lo que es un signo y un síntoma de semiología clínica, deberían saber esto para usar psiquiatría, porque psiquiatría no solamente clínica, psiquiatría, no patología. Por eso, bueno, vamos a sacar ese libro para recordar un poco la formación y la enseñanza de la clínica y cuál es la semiología que se utiliza en psiquiatría. Si yo les digo hipobulia, ¿qué les suena? Falta de carne. Sí, eso por en términos generales está bien, pero es una disminución de la actividad. La bulia es una actividad, la forma de explorar la actividad. Entonces, por ejemplo, un paciente con depresión tiene hipobulia, es decir, falta de impulso psicomotor, falta de actividad. Puede que tenga hipoprosexia, es decir, está con la atención disminuida. Bueno, estas palabras que son técnicas, hace unos 40 años se enseñaban rigurosamente, se ha ido perdiendo un poco esta velocidad y hay una necesidad de volver a recuperar lo que nosotros los médicos sabíamos acerca de la evaluación clínica en salud mental. Bien, entonces vamos a poder recuperar algo de eso a través de las clases que tenemos. Van a tener algunas clases, siempre se les explicó un poquito el funcionamiento de Classroom, de Classroom vamos a tener algunas clases, ahí vamos a subir material para que puedan participar de la formación. ¿Cuántos son ustedes? ¿De WITE cuántos vinieron? ¿Cuántos? 18. ¿De clínicas? ¿Eh? 15, 18, 20, 26, 34 ya. No, son más de 30. ¿De clínicas cuántos son? 18. ¿O del SOMA? Una. ¿Y del WITE? 18, claro. Ahora mira, hoy acá son 34. Si faltó alguno, ahí me das los 37 que. Bueno, vamos a armar los Classroom para que puedan tener clase con los docentes. Vamos a tener la parte práctica que obviamente todavía la pandemia sigue, entonces está
disminuir la parte de actividad práctica, la van a tener, pero no con la intensidad que teníamos con la intensidad práctica de todos los días. Hoy no se puede, porque todavía, y aparte estamos entrando en invierno, y probablemente repique. No, la mayoría de nosotros está vacunado varias dosis, 23, y todos. Bueno, yo también, porque tuve 2 veces COVID, y las 2 veces mal, muy mal, internado. La primera una semana, la segunda 17 días, la bastante mal. Pero bueno, la revacunación. Las cosas están mejor como para que podamos, durante 2 años no dimos clases presenciales, hoy volvemos a las clases presenciales. Eso es una ventaja, chicos, porque ustedes están en un quinto año, ¿no? La mayoría. Entraron al ciclo clínico en pandemia, y se entraron a 4 años en pandemia. Es decir, que no tuvieron prácticas ni cuarto ni quinto, muy pocas. Y no está bueno para un médico no tener formación clínica. Justamente la medicina no es una disciplina teórica, es una práctica clínica, basada en la enseñanza teórica, basada en el conocimiento teórico. Entonces, bueno, nos vamos a ir acomodando, nos tuvimos que reinventar en la pandemia, hemos tenido que armar todos los procesos de educación a distancia, los pudimos mantener. Yo por suerte ya venía dando clases desde el año 2003, me parecía que, bueno, algunos por los piquetes, otros porque vivía lejos, entonces cuando venís de solo, venía para tren, no puede venir, no sé de venir, pero Soledad, de Rodríguez, venís de Sonovete, de Sarmiento, llega el problema. Por eso siempre se me ocurrió que deberíamos tener un backup de clases filmadas, y eso en la pandemia no es lo único. Hoy lo estamos potenciando con otros recursos, como es el Classroom y el subido de material. Yo creo que se puede enseñar la medicina de una manera híbrida, las clases teóricas se pueden dar tranquilamente en forma a distancia, los prácticos no, igualmente está bueno que nos veamos y que nos conozcamos y que interactuemos, como estamos haciendo ahora, que forma parte de la formación médica, ¿no? Lo que es la discusión, las preguntas, que a veces en los sistemas de pantallas todo eso está como medio agotado y a veces están todos saturados. Bueno, la introducción entonces de la psiquiatría es una especialidad bastante joven dentro de la medicina, tiene alrededor de 200 años. Si nosotros vemos las primeras sesiones clínicas de acá de la Argentina, lo que van a ver son el diagnóstico principal es PGT. ¿Saben qué es eso? PGT, una sigla. Parálisis general progresiva, es la etapa cuaternaria de la sífilis. La sífilis es una etapa cuaternaria de una parálisis general progresiva con síntomas demenciales y síntomas de alucinaciones, delirios, agitación motora. Entonces, en aquella época, fíjense, en 1910, no existían los antibióticos. Hoy, la sífilis con penicilina está curada, pero en aquella época no, entonces lo que se veía era un deterioro progresivo, y ahí es donde la psiquiatría se separa de la neurología de conciencia, porque empieza a ver las complicaciones de enfermedades, en este caso clínicas, como la sífilis, que tienen su repercusión en el área psíquica. Esta primera división hace que se separe la neurología de la psiquiatría, y la psiquiatría empieza su camino independiente. También la psiquiatría tuvo una gran convivencia con la filosofía. Todas las problemáticas del alma, de la mente, la diferencia mente-cuerpo, etcétera, fueron todos diálogos entre la filosofía. Y hoy la psiquiatría abreva de muchas disciplinas, como son las disciplinas clínicas. Hoy, más que neurología, hablamos de neurociencia, todo el campo de las neurociencias, abreva de las disciplinas humanísticas, como algunos conceptos como la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología. Son todas disciplinas en las cuales abreva la psiquiatría. Pero como les dije antes, la filosofía, la psicología, la antropología, la sociología son disciplinas. Son ciencias en sí mismas. La medicina no es una ciencia, por más que la facultad de ciencias médicas no es una ciencia la medicina. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con esto o no lo tienen? Sí. ¿Por qué? Porque una ciencia tiene que tener un marco teórico, una posibilidad de experimentar esa teoría, llevarla a la etapa de experimentación, etc. Hay distintas maneras de experimentar, no necesariamente en el laboratorio, pero la medicina es una práctica. Ustedes van a ser clínicos, van a ejercer práctica. Que alguno de ustedes se dedique a la investigación, por ejemplo, eso hace que lo transforme en algún científico que se dedique a investigar fisiología, neurociencia, etc. Biología celular, química, ortomolecular, no sé, cualquier cosa. Pero el ejercicio de la medicina es una práctica, basada en evidencia científica. Esa es la diferencia con Jamal, por ejemplo. Por eso la medicina es una práctica clínica que se basa en evidencia científica y que va cambiando a lo largo del tiempo. Pero no es una ciencia en sí misma. La agronomía es una ciencia, la física es una ciencia, la psicología es una ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? La mente humana. ¿Cuál es el objeto de estudio de la medicina? El cuerpo. ¿A usted le parece que es el objeto de estudio del cuerpo? O cuando tenés un paciente, a ver el cuerpo. No, bueno, por eso no es una casa de tanto disciplina, porque no tiene objeto de estudio. Ah, sí, es el cuerpo, ¿por qué? No, porque la medicina es su cuerpo. No es un objeto de estudio, es un objeto de cuidar, de distintos. O cuando sos médico no te dedicas a estudiar el cuerpo, te dedicas a tratar pacientes. Y tratar pacientes es hacer una práctica clínica. Para eso tenés que tener conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, cómo está compuesto, biológicamente, metodológicamente, cómo funciona a nivel químico, a nivel físico, a nivel fisiológico, pero no tenés un objeto de estudio, con eso no estudias el cuerpo. Yo, en todo caso, lo fui que lo de anatomía. Los anatomistas pueden tener un objeto de estudio del cuerpo, pero los anatomistas no son médicos, podrían usarlo, podrían ser anatomistas. O podrían ser médicos que se dedican al estudio de anatomía, pero dejaron de ser médicos que hacen la práctica clínica para hacer investigación en anatomía, o en histología, o en fisiología, o en neurociencia. Yo no digo esto, por aquí, no es una afrenta al narcisismo decir que no somos científicos. A mí no me hace nada, no me hace ninguna milla, no me siento menos que un astrónomo. No, somos médicos que hacemos práctica clínica basadas en evidencia científica. Por eso tenemos que tener los mejores fundamentos para hacer las mejores prácticas posibles. ¿No? Bueno, por eso les decía que la psiquiatría es una especialidad clínica, a diferencia de la psicología. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Uno medica y el otro no. No es esa la verdad. El psicólogo viene de un campo disciplinar que se refiere a la mente humana, que el psicólogo hace prácticas clínicas, sí, pero para eso tiene que hacer una especialización que es la psicología clínica.
que una residencia de 4 años, como hacer ustedes, es decir, cuando una residencia. Para ser un psicólogo clínico tenés que ser una residencia psicológica clínica, si no, sos un psicólogo. Entonces no es médica o no médica, eso es una respuesta un poco simple para, bueno, si uno quiere explicar simplemente qué es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. ¿No? Un psiquiatra es médico que tiene una especialidad clínica, que se llama psiquiatría, que se ocupa de algunas áreas particulares, como son las complejidades entre mente, cerebro, cuerpo, mente, etc. Que es un campo interdisciplinar complejo. ¿Y qué diferencia hay con la salud mental? Yo busqué en Wikipedia y decía que, como que, pues, que hay una etiología en las patologías que se estudian en psiquiatría. Como que tiene más una base fisiológica, por así decirlo. A ver, buscarlo en Wikipedia. Si yo te digo la psiquiatría cultural, la psiquiatría antropológica. No, es un campo interdisciplinar, donde convergen distintas disciplinas en un mismo campo para estudiar desde distintas perspectivas un mismo fenómeno. Por ejemplo, alguien tiene una patología esquizofrénica, vamos a poner un ejemplo. Viene el psiquiatra, el diagnóstico de estudia la histopatogenia, los problemas de migración de las neuronas durante la etapa prenatal, el aumento de los receptores dopaminérgicos en el núcleo accumbens y en la proyección hacia el lóbulo frontal, la disminución de los receptores serotoninérgicos en el lóbulo prefrontal, una disminución del volumen de la corteza preorbitaria, etc. Estoy diciendo eso lo estudian los científicos que se dedican al estudio del cerebro, y después los clínicos dicen, bueno, entonces la esquizofrenia tiene esta etiopatogenia y el tratamiento posible es este. Ahora, de pronto viene un psicólogo y dice, bueno, pero ¿cuál es la experiencia subjetiva de una persona que padece esquizofrenia? Porque no todos los esquizofrénicos son iguales, cada uno tiene su propia subjetividad de cómo vive la enfermedad, otra disciplina opinando. De pronto viene un terapeuta ocupacional y dice, bueno, pero esta persona tiene dificultades para la adquisición de habilidades y prácticas de la rutina diaria donde no puede organizar su vida. Probablemente eso esté determinado por todas las cosas que veníamos viendo antes, pero la terapia ocupacional sirve para que esa persona pueda adquirir destrezas y habilidades que la propia enfermedad le ha producido. De pronto vienen sociólogos y dicen, bueno, la esquizofrenia tiene un aumento en las poblaciones más vulnerables, en aquellas donde hubo dificultades en los procesos de crianza. Y probablemente estas etiologías que nosotros vemos en el cerebro sean consecuencias etiopatogénicas del desarrollo perturbado de la memoria. Ahí convergen muchas disciplinas sobre el mismo fenómeno, opinando y viendo distintas miradas. Ese es el campo de la salud mental. Es un campo interdisciplinar, por eso la salud mental no es una disciplina, es un encuentro disciplinar. La psiquiatría es una especialidad clínica de la medicina. Y la psicología es una disciplina en sí misma y es su propia facultad. Además conviven diálogos con otras disciplinas un poco más alejadas, pero todas de alguna manera tienen que ver. Yo podría hablar con semiólogos, lingüistas, filósofos, para comprender el lenguaje, para la dificultad de comprensión del lenguaje de los chicos. Y eso podría estar determinado culturalmente, podría estar determinado por algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo cerebral. Y esa conjunción, acuérdense que el cerebro es un órgano abierto. ¿Qué significa? Que es un órgano abierto. Interacciona con el ambiente. Lo que nosotros venimos dotados es de una serie de conexiones neuronales determinadas genómicamente, pero el interconexionado neuronal se produce con la interacción con la mente. Entonces, por eso se llama un sistema abierto. Y por eso no hay un cerebro igualado. Cada uno de nosotros tiene un cerebro propio. Cada uno de nosotros tiene una personalidad propia, cada uno de nosotros tiene un conectoma. Inclusive dos gemelos univitelinos, por las experiencias de vida que puedan tener que son distintas. Hay muchos estudios sobre gemelos, ¿no? Los estudios generales, por ejemplo, para la esquizofrenia. Dos hermanos gemelos univitelinos criados por dos familias distintas en adopción, por ejemplo, desarrollaron esquizofrenia de la parecida. Eso significa la alta carga genética que tiene una enfermedad como la esquizofrenia. Sin embargo, dos gemelos, no esquizofrénicos, dos gemelos criados por la misma familia, tienen dos personalidades totalmente distintas y dos características distintas, porque la interacción con su medio ambiente, por más que haya sido el mismo, ha sido diferente desde el punto de vista subjetivo. Eso hace que su conexionado sea distinto. Hoy en día le damos más importancia a las conexiones neuronales que al hardware con el cual venimos dotados. El hardware, digamos, las conexiones básicas con las cuales venimos dotados, nos van a permitir una estructura básica, pero las conexiones son las que se van a establecer durante el desarrollo de nuestra vida. Bueno, ven que es una disciplina compleja, difícil, apasionante también, porque las cosas complejas generan cierto interés y pasión. Así que esto fue una bienvenida a la psiquiatría. ¿Eh? Bueno, ya nos estaremos viendo en algún otro momento. La cosa son tiene un problema. Me sacaron. Me venía a gustar. Vamos a hablar de las ansiedades. Sí. Vamos a compartir con los más vamos a contar todo, chicos. Ansiedad anticuerpo para matar cosas. La teoría que vimos en psiquiatría era más o menos, imagínense que todos nos juntemos en este espacio sin barrido. Así. Y así será un proceso. Bueno. ¿En qué instancia vemos las cosas? ¿Qué estamos viendo? Arrancamos recién el lunes. Tiene la instancia de falta mucho para el final. Perfecto. Bueno. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, que parece algo que tiene alta frecuencia, baja frecuencia. Ansias, conoce a nadie que haya tenido ansiedad, mucho tiempo con ansiedad. Bueno, no sé si hablar con el motivo. Conoce a nadie que se haya tocado como antes. Antes de lanzar. Estamos hablando de factores que traen más violencia, más ansiedad, en más casos. Pre-pandemia, ya era algo que tenían una gana en Argentina. De hecho, hay muchos casos de consulta que son los pacientes que llaman y te dicen que es una consulta hoy. Y van a identificar en el turno. No, pues hoy saqué al hoy que cuando hay una consulta con ansiedad es porque puede convertirse en institución de urgencia psiquiátrica. No se minimiza un poco la ansiedad, porque bueno, sofrenia, se piensa que debe la personalidad de un todo interior neurológico, ¿no? No, pero eso. No la de la psicosis, no la de la ansiedad, gente que puede desarrollar daño. Pero una ansiedad, como el ataque de pánico, como hay épocas en las cuales se ponen de moda las enfermedades, las patologías, las ansiedades, que son problemáticas para la salud mental. En el momento de la ataque de pánico, nosotros quedamos todos bodas, todos viviendo. Creo que estamos empezando a hacer cosas.
medicado o diagnosticado todos los ataques de pánico, y lo vamos a hacer hoy, por lo menos, dejar estructurado un poco los criterios diagnósticos para diferenciar distintas entidades. ¿Sí? Porque dentro de lo que es trastorno de ansiedad, hay patología, vamos a decir, patología en términos clásicos, ¿no? Si no, ahora se está con un trato de desestigmatizar y no hablar ni de trastorno ni de patología. Pero sí, por lo menos entidades zoológicas diagnosticadas, categorizadas para poder hacer diagnóstico. Y por lo menos el día de mañana alguien va a hacer psiquiatría acá, ¿no? Sabe, ¿no? Sí, casi salud, casi psiquiatría. Bien, perfecto. Música. Y de repente no, yo creo que iba a ser patólogo hasta el quinto año y después también siendo cierto. Así que tienen que cambiar. Anatomía patológica. ¿Tenía tan decidido? Pero después se cayó. Así que bien, entonces tenemos que definir primero qué es angustia, qué es ansiedad, y vamos a ver qué características tienen en línea general. Así vamos a ver todos los trastornos de ansiedad para después empezar a afilar un ojo y empezar a determinar si estamos en presencia de un entorno para poder sacar el diferencial y poder sacar de velocidad pánico o otras entidades que a veces tienen componente de ansiedad, pero que son secundarios en otro contexto. ¿Okay? Así que el objetivo es que se lleven esa idea. ¿Ustedes digo qué tal? ¿Mira? ¿Todos? Vale. La primera clase presencial que estoy dando después de 2 años y pico, así que es muy emocionante. Bueno, vamos a definir, entonces, dentro del trastorno de ansiedad vamos a ir viendo títulos. Trastorno de ataque pánico, conocido la fobia. Vamos a ir viendo trastorno de ansiedad generalizado, eso es lo que tenemos que ir desarrollando. Tenemos que ver fobias específicas y sociales, estrés agudo, estrés postraumático y trastorno psicocompulsivo, pero es trastorno de ansiedad no especificada. Es algo importante primero, es diferenciar y definir, quieren que algo para hablar, ¿sí? A lo largo de la clase vamos a ir viendo cada ítem. Yo les dije más que nada a modo de presentación cuáles son los que vamos a desarrollar. Cuando yo me gustaría decir que tienen una contacto con los pacientes con ansiedad, ¿qué tenemos? Vamos a definir eso. Vamos a hablar con conversación. Vamos a hablar con conversación. Es una persona que está hablando, está tratando de angustiarse. Es una persona que está a veces de psicología, sobre todo. Puede tener aquí. La mía, la rabia, está bastante angustiado, como video, pero bueno, tiene. Y eso es lo que más come porque no vamos a poder quedar. Bueno, eso es una bien. Entonces, está bien, pero es ansiedad. Porque pasa que no tengo nada de eso y tengo trastorno de ansiedad. Entonces, tenemos que definir lo que es angustia. Angustia lo vamos a analizar porque es una emoción. Así que nosotros hablamos de emociones primarias y secundarias. Sería una emoción secundaria. Obviamente está arreglada en lo que se puede utilizar. Nadie le gusta la ansiedad, ¿no? Cuando la gente dice que estoy angustiada es difícil definir. Uno le pregunta a la paciente, ¿y te contame qué sentís? O tengo ansiedad, o estoy nervioso. Tiene todo el tipo de síntomas, vamos a analizar un poquito qué síntomas tenemos para priorizar y ver para dónde está la problemática. Entonces, bueno, angustia obviamente es una emoción que tiene que ver con el cerebro, que está conectado con lo que es viene de términos alemán, como constricción o opresión en el tórax, en el pecho. Lo que da por el público. Mira, me van a decir como si tuviera una paz elefante en el pecho. ¿Me van a sentir eso? Un poco de depresión. Bueno, la característica es que cuando emoción tiene que ver con miedo a lo desconocido o a una amenaza o algo que pueda generar daño, o por lo menos algo displacente que se supone en el campo de la conciencia. Es importante porque me identifica que lo que le sucede, en muchas veces en el caso de la angustia no puede identificar ese motivo. El paciente dice, hostia, y voy a preguntar por qué y no lo puede reconocer. Si nos posicionamos más de que lo explica el psicoanalítico, digamos que ya puede haber la consecuencia del conflicto intrapsíquico entre instancias, y que es una solución que es una forma de evidenciar lo que son las fuerzas opuestas que surgen entre distintas instancias psíquicas, normalmente lo consciente y lo inconsciente, según la platónica, y lo que es el yo y el super yo y el ello de la psicoanalítica. Entonces, de lo que estamos hablando es que es una situación de conflicto interno que por ahí seguramente no es todavía. Es algo que nos angustia, es algo que nos altera, que lo podemos definir desde el punto de vista estrictamente neurobiológico o desde el punto de vista psicodinámico. Porque las angustias son subjetivas, tienen un componente personal, pero también tienen un correlato neurobiológico. Si hablamos de emociones, tiene que ver con el sistema límbico, ¿sí? Con la amígdala, con el preocupe, tiene que ver con la dopamina, tiene que ver con la serotonina, pero si yo me sitúo a eso, bueno, también me vuelvo un farmacólogo, evalúo y le doy la dirección correspondiente. Si yo no puedo integrar la multicausalidad y ver cuál puede ser la causa de la angustia y preguntar sobre esto, seguramente me voy a equivocar en la prescripción. Nosotros somos psiquiatras potenciales o médicos menos, entonces tenemos que decidir, bueno, ¿es grave? ¿No es grave? Lo digo el psiquiatra, no lo digo. Es algo que requiere que mande la guardia para checar. Yo lo he hecho guardia muchos años y hubo pacientes con ataque cardíaco que también checando con la semáfora, agarraron de 5, era una tragedia que se desbordó entre comillas porque los chicos le hacen caso. Bueno, entonces, la tragedia de la ambulancia y entre 5 enfermeros que la que estaba listo, todo tranquila, dijo que se desbordaron y ya tenían antecedentes de ataque cardíaco. O sea que puede llegar a ese extremo. ¿Sí? Bien, no es lo mismo entonces la angustia que la ansiedad. La ansiedad es adaptativa. La angustia es una emoción y la ansiedad. La ansiedad es una respuesta adaptativa que nosotros todos en situaciones de estrés tenemos ansiedad. Dando un examen, encontrándonos por primera vez con alguien que conocemos, que estuvimos tratando un año. Cuando tenemos una biblioteca de trabajo, cuando vamos a la universidad, se nos que los años dormimos, tenemos taquicardia, cuando tenemos sudoración, cuando tenemos inquietud, cuando tenemos calor, es adaptativo. Pero la ansiedad es cuando se vuelve disruptivo, quiere decir esto, se sostiene en el tiempo, aumenta la magnitud, y baja el umbral de aparición frente a estímulos que habitualmente no lo justificarían. De repente, situaciones que vamos a decir, respirables, serían tolerables en las personas que tienen una ansiedad incontrolable, que interrumpen su vida. ¿Entienden? Entonces tenemos que ver la frecuencia, la intensidad y frente a qué factores desencadenan esa ansiedad. No le gusta eso con el examen. Y también para el otro, que también un ataque de pánico porque me citó la maestra de mí. Por ejemplo, ¿entienden? Ahí tenemos que diferenciar que tenemos problemas de distinto origen y de distinta percepción. O no, que yo sea muy prolijo y subraya con distintos colores cuando resumo para la persona de psiquiatría, necesite lavarme las manos durante 2 horas todos los días después de leer la psicosis. ¿Sí? Como que seguramente pasa. Bien, entonces tenemos que empezar a pensar. Estamos hablando de distintas entidades, ¿no? Ahí hablé de lo que tiene que ver con la grimal y hablé de lo que tiene que ver con los trastornos psicopulsivos.
Uno puede tener una construcción personal, que todos tenemos, si no tenemos medicina, porque no podemos tener la discapacidad particular. De otra cosa ya cuando tenemos síntomas que interrumpan la funcionalidad de nuestra vida diaria. Entonces ahí ya estamos hablando de ansiedad por todo. Todos tenemos ansiedad. Si yo me voy a poner de sol, no interesa, no tiene que ver, pero bueno, sabemos que cuando se planifica, tiene consecuencias. Sobre todo lo que vemos en el traumático. Entonces vamos a dividir, van a ser tres columnitas y lo que tiene con los síntomas. Porque fíjense que el espectro de síntomas es tan amplio que a veces es difícil discernir y determinar el diagnóstico de nuestra ansiedad porque es tan difícil que puede confundirnos e inducirnos a diagnósticos equivocados. Entonces van a poner columnas que van a poner síntomas físicos, en otro van a poner síntomas cognitivos o mentales, y en otro van a poner síntomas conductuales. Porque hay veces series en donde vamos a tener síntomas para saber el control. Y van a ver son tan distintos y tan atractivos porque se pueden hacer COVID, cualquier cosa COVID, es así. Pero tenemos que ver de qué manera se presenta y durante cuánto tiempo. Porque hablamos de los síntomas, yo voy a decir en orden de frecuencia. ¿Sí? Para poder notar los síntomas que pueden hacer en una ansiedad. Entonces, la tal la cabeza. Estoy diciendo que el corazón se me sale del pecho, que van a ser accidentes, que no puedo mirar. La apnea es otra frecuencia. La disnea. La aceleración en el ritmo de la respiración, por favor, si la clase. La disnea, siento que no puedo respirar, que alguien no me pasa, que se me cierra la garganta. La presión en el pecho también es importante. Bueno, rápido, dígame constante. Si no, yo soy con la velocidad que hablo de velocidad media. O acelerar, o bajar, se te viene la necesidad. Bueno, se acabó el aire, disfrutar la calle, bueno, validez, ponerse pálido, frente, y no disfrutar lo que está pasando presente. El peludo de callo está presente callo. Su oración excesiva muy fuerte, se llaman, respiran. Todo el cuerpo del paciente que llaman y me dicen que esta situación pido para el chocolate, ¿qué te pasa? Pero cada noche, por las manos, no es igual, tengo que encerrar, terminar a ver qué más no se ha creado. Le pongo ejemplo de la noche. Va a ir menos vacío, sudando toda la noche. Bueno, veamos, se puede, pero su oración. ¿Qué más tenías? Y me siento que me falta el aire, más que con el post, con mochila, pido protegerse del COVID, salir de la casa, no sé si me quedé contexto. Si ustedes se escriben estrictamente los síntomas, se van a equivocar. ¿Sí? Porque siempre hay síntomas de ansiedad, tiene que ver el síntoma, qué comorbilidad tiene el paciente o para poder hacer el que crecer. Van a haber náuseas, vómitos, diarrea, qué fuerte, ahí yo he conocido gente, no lo hago por presente, con mi mano, antes de darme el examen, es ingeniero siempre vomitaba. Con lo inevitable, de hecho, creo que se exacerba cuando estamos en situaciones de estrés y ansiedad, da para no y además, esto es la diarrea, gente cuando se me da una cosa muy intensa, al baño. No sé si escucharon bien o no conocen a nadie, les ha pasado. Mareos, se te da la boca, temblores, no es frecuente también, hay que hacer una anestesia celular. Hormigueros, o la lluvia, hacemos diarrea, pero bien. Respecto a lo que tiene que ver con los síntomas cognitivos, están contando de alerta o de alarma permanente, o algo malo que va a pasar, una amenaza, de algo que podemos identificar, pero hay algo malo que puede suceder. Ustedes no tienen tensión permanente, alerta. Permanentes. Esto es bastante correcto. Bueno, esto tiene pacientes subjetivamente hablan de agresivo, ¿no? Que es una inquietud subjetiva que se manifiesta tanto en lo subjetivo como en lo objetivo, como lo ve. ¿No? La inquietud, si alguien no para de caminar, sufre las manos. Es bastante correcto. Algo muy importante, despersonalización y despersonalizaciones. Las despersonalizaciones es sentir extrañeza temporaria en relación al propio cuerpo. ¿Cómo es? Despersonalización. Esto que siento, como extrañeza con el propio cuerpo, como que me siento raro, como que siento a veces que me desdoblo. Hay pacientes, yo conozco por ejemplo de despersonalización, veo cuando frena el ascensor, se extraña, no me pasa. Frena y sienten rara, se extraña y se le vale, podría ser. O cuando se van a dormir, no sé, a veces como que se van a un día y son ¿no? Me pasa como se van bien o flota, ¿no? Depende de eso, vamos a ver. Como una sensación extraña, pero bueno, eso podría ser un valor, una extrañeza en el propio cuerpo. Obvio que lo otro es normal, porque y si para la transición sueño-vigilia y el efecto de inercia en el cuerpo. Entonces sentir como raro, extrañeza en el cuerpo, los pacientes te lo cuentan, obviamente dura poco, por el contexto de lo que fue el episodio de ansiedad, pero es como un desdoblamiento respecto de lo que es el propio cuerpo. Vamos a tratar de expresarlo eso también. Eso es lo que la paciente dice como, yo le he echado mucho. Métodos disociativos es otra cosa, por eso ahí hay que ser más fino mental. Los disociativos son entidades distintas. A veces pensamos para funcionar lo mismo, pero el estado disociativo es otra cosa que tiene que ver con amnesias o con situaciones en las cuales los pacientes actúan y no recuerdan los hechos y queda después un cortocircuito entre lo que fue la vivencia subjetiva y la vivencia actual, entonces genera angustia, pero no tiene que ver con ansiedad. O sea, estado disociativo, me acuerdo, no sé, un paciente que trabajaba en un banco y bien, por ejemplo, para checar los desarrollos. Creo que le damos objetivos. Cuando lo logras, te lo suben. Y al siguiente mes, si logras ese objetivo, te lo suben. Y así, tiene una cabeza. Entonces, de repente quedó un producto en el trabajo y tuve una ambulancia y yo no podía quedar presentado. Se van a la ambulancia. Para quedar conectado. Y no hablaba profesional. Después volvió y eso, estado disociativo, no se hablaba nada. Bueno, para psiquiatría tenemos que ir disociativo. No, No, porque estás anestesiado, estaba, pero. o sea, yo diría más bien desconectado, porque estás, pero no te queda registro. Tipo, estás consciente, estaba consciente, tenía una recuperación de la cabeza. Esto es una clase de psicólogo. Bien, acá lo que estamos hablando es mucha ansiedad en donde hay una alteración en la percepción del propio cuerpo. Obviamente que no todo lo que es la realidad, no es lo mismo que la piel en las manos, es sentir que tu cuerpo no es tuyo. Lo que pasa es que ahí tenemos que ser delicados en cómo le preguntamos y que escuchamos porque estamos muy cerca de la desrealización, de la desrealización, de la algo psicótico es como ansioso. Si yo digo que tu cuerpo no es el mismo, mira que no me reconozco, no es lo mismo que decir, me pongo muy tenso, empiezo a sudar, respiro mucho, siento mucha angustia y de repente siento me salgo del cuerpo. ¿Entienden el contexto? Obviamente es diagnóstico y por lo menos se escucha decir ahora para algo psicótico o algo así. O sea, siempre hay contextualizar. Hay pacientes que dicen que se miran al espejo y son ellos. Eso es cosas. ¿Sí? O que sale del cuerpo, o que se le cae y toca. O sea, bueno, estoy quedando. No estoy gritando. Bueno, pero por lo menos para que se vayan necesitando, ustedes van a tener que pensar en todo. Para tiene una persona delante o una problemática, pues sí. Nadie va a decir que tiene algo. ¿Sí? Y nadie entera. Generalmente siempre se hogar cuando ahora que si tienen conciencia o no, generalmente estos pacientes consultan. No son pacientes que yo llevo. Eso es muy importante ya para tener en cuenta. Quiero diferenciar. Los psicólogos, los pacientes tienen psicólogos son generalmente yo llevo porque los síntomas son egosintónicos. ¿Saben lo que son? Que no, o sea, no, al paciente como que no le molesta o no. No lo percibe como una problemática, sí, pero exactamente. Egosintónico. No es una patología, una problemática como que consulta. En cambio, el egosintónico sí nos molesta, si eso es un problema. Lo que deseamos, bueno, lo que placentero, por lo menos, lo podemos problematizar. No lo consulta.
Y nadie tiene que preparar, tiene turno para hacer una misión al mes y para pedir que todo el cielo, bueno, si luego 2 meses, va, para eso, lo tiene, si no, se pierde el camino, que es algo que persiste y lo lleva a nosotros. Si llega a la guardia, bueno, la verdad acá. La organización también, sí, mucho más grave, es que es percibir una transitura como alterada, adulterada, turbada de la realidad. Sí, los ataques bastante frecuentes, como lo dicen cada vez, nos dicen que los sentidos se alteran, los tienen una faceta determinada, que sentía que les parece que vienen encima. Entonces ahí uno tiene que decir, está alucinando, ¿qué es esto? No. Vemos cuando dura, vamos a ver qué podemos asociar, y estamos hablando de la organización como un síntoma muy grave de tendencia. ¿Sí? ¿Sentir? Alterada. ¿Qué tiene que ver con las ilusiones? Ilusión es una perturbación en la percepción de la realidad, pero de lo que está presente en forma distorsionada. Lo que de repente vemos asociado a qué sentido. Yo puedo ver de repente que vos sos morocho. Y lo digo, no, me parece bien, como evidente. Y él, no es tanto, pero bueno, representativo. Ilusión es lo típico de vamos por la ruta y vemos que casi cuidado, bueno, llegamos a nada, tiene que ver con cómo puede ser la espalda. O las ilusiones ópticas, que te dicen a tal punto y de repente. Ah, pero eso puede ser como si no con la mirada, vemos una copa o un brazo pegado. Pero eso no es patológico. Eso no es patológico. ¿Qué ilusión es La ilusión a veces puede ser patológica, a veces no. ¿Sí? Depende de la interpretación que le des. Si vos cuando llegas a la persona que ilusión, a mí me parecía, yo trabajaba en una clínica donde había un timbre que los pacientes tocaban permanentemente cuando entraban y salían. Y yo me acostaba y me parecía que seguía escuchando todo el día, ahora ya no hago eso, y por lo tanto me parecía que escuchabas, era imposible, porque cada 3 cuadras que hacen el amigo. Yo hablaba para que ya que me parece que todavía seguía escuchando de tanto que. Vale, si yo creo que está sonando y tengo la certeza, se transforma en otra cosa. Y si yo me acerco y me acerco a la puerta donde sonaba el timbre y no hay nadie y creo que está sonando, también es otra cosa. Entonces, la ilusión, si se corrige, si se rectifica, puede tener patología. Pero si se sostiene, hay que empezar a pensar en por qué. Ok. Ejemplo de entre ilusión, alucinación y disfuncionalidad. Vale, fácil. La ilusión es una percepción deformada o alterada de un objeto que está presente, de algo. Entonces yo, de repente, puedo mirar algo en la pared, me parece que es un bicho y miro bien y no había nada. O era una mancha. Ahí no me era una mancha. Era una alteración en mi percepción que cuando miro bien justo lo percibo correctamente. Si de repente yo miro la pared allá atrás y veo un bicho y me acerco a matarlo y lo sigo viendo, y usted me va a explicar la pared donde se puede ver una zapatilla, bueno, eso es una alucinación. ¿Por qué es? La percepción es una alteración sensoperceptiva donde yo estoy percibiendo la unidad. Y si tiene una mancha y te digas que das en el lógico o No, es una alucinación porque yo me acerqué y sigo viendo la línea. Ok. Entonces ya tiene otra. Ya no es una alucinación. Claro, ya no es una ilusión. ¿Por qué? Porque no se rectifica con la verificación. Me acerco y lo sigo La viendo. ilusión patológica sería una alucinación. No, lo que nosotros tenemos que ver es si de repente la alteración, porque hay alteración de nosotros, por eso lo digo yo, pero a veces el mecanismo ilusorio en la construcción de un delirio es percibir la realidad alterada y que eso le dé elementos al delirio. Entonces se me altera, se me articula el pensamiento influenciado por el proceso de percepción. No me quiero meter en eso porque estamos yendo por ramos, pero sería que persista la percepción deformada. ¿Sí? Yo me acerco y sigo percibiendo que ahí hay algo deformado, o sea, que ahí está descargado o no está. Pero no quiero confundir, porque hoy está hablando de ansiedad. Quedémonos con que la ilusión se corrige y se rectifica. ¿Sí? ¿Y cuál es normal? Y la alucinación es una percepción perceptiva donde hay percepción que no está, ¿sí? Yo realmente estoy sentado y de espalda, me doy vuelta y lo puedo ver. Vamos a ver. Vale, ¿qué tenía que pasar? Se dan cuenta, la persona que no para de dar la pelota, está rebotando contra la pared y me queda la espalda todo el tiempo. Bueno, estamos adelantando ya, eso va a ver cosas. Pero bueno, la realización acá es sentir que se nos vuelve extraño lo que nos rodea de forma temporal, nos genera mucha angustia porque nos vamos a ver. Es típica, es ego distónico. Yo me doy cuenta. Distinto al otro, si yo creo que realmente acá parece que está haciendo me voy a pensar algo correcto, vamos a ver. No me sale. ¿Sí? Ahí se la evolución todo y me considera como un otra estructura así. Bueno, respecto a las signos conductuales, ya se me acabó. Tenemos conductas evitativas, sí, cuando tenemos algo que es asocia ansiedad, generalmente tratamos de evitar, eso no genera ansiedad. También conductas negativas, si yo tengo una situación que tiene mucho estrés, me niego a exponerme, claramente. Además, me evito eso, no va a haber forma de que lo olvide con la libertad, hacerlo. Lo que tiene que ver con el negativismo y la reconocimiento de las cosas que sentido. Yo tengo conciencia de que es un problema, pero no porque yo lo puedo evitar. Si yo conocía, para que empecemos a diferenciar esto de conocimiento de la conducta, es algo delirante. ¿Por qué? Porque el juicio no está delirado, el juicio está conservado, pero está interferido por la carga afectiva, la posibilidad de decisión. Yo conocí a una persona que para todos los juicios escribía las cosas que no las presentaba. Se sentaba al fondo o ni siquiera arriba. Y no presentó su vida, era la directora de la clínica, no trabajaba. Imagínense la regla, los niños de la verdad, ella no presentaba porque el día para la exposición. Entonces, pero ella sabía que eso tenía que ver con un problema de ella. No es que creía que iba a pasar algo malo y tenía el juicio de realidad tirado. No, era que se ponía muy nerviosa y tan tensa que se veía. Pero bueno, y lo negaba. Cuando decías, nosotros tratábamos de hacer nerviosa, de ninguna manera. ¿Qué pasa? Vale, casi inquietud o hiperactividad, te cambiaron para el otro. Comerse las uñas, autofagia, puede haber aumento de disminución de la expresión facial. Vamos a decir rapidito las tres entidades para tener en cuenta como diagnóstico diferencial. El cuadro principal sería el trastorno adaptativo. Trastorno adaptativo y diagnóstico diferencial. Sería porque no mencionado ni siquiera me hablar. Esto es lo que ahora tenemos que empezar a armar el cuadro de los diagnósticos diferenciales de las entidades de discriminación. Entonces, como las letras, por ejemplo, podemos ver palabras. ¿Sí? Entonces, diagnóstico diferencial, trastorno somatomorfo, trastorno adaptativo y la ansiedad secundaria por consumo de sustancias. Ahí es secundario el consumo. Si por el bueno, la ansiedad no era el primero que se consume. No me voy a eso. Vamos a sacar el primero, que es trastorno por ataque de pánico. Bueno, el ataque pánico se llama ataque porque es una reacción brusca, parasítica, algo inesperado, que puede aparecer en cualquier momento el paciente está haciendo la reacción. Esto es importante, uno dice ataque pánico a veces cuando hay desencadenante que uno puede identificar. Puede ser que el paciente cuando la pelota. A mí me pasó, el paciente tenía ataque pánico cuando jugaba al fútbol de los amigos. Me dice, ¿qué tendrá que ver? Bueno, puede pasar en cualquier momento. Mirando una serie, ataque pánico, durmiendo. Se despierta con ataque pánico. Entonces, importante, para empezar a pensar y diferenciar de las otras entidades. La reacción brusca. Duración breve, no tiene que extenderse por más de 10 minutos. ¿Sí? Eso
Suele haber signos previos, de inquietud, psicomotriz, interna, subjetiva, el paciente empieza a percibir algo que está por presentarse, tiene un pico máximo de síntomas y después empieza a descender espontáneamente. Son autolimitados, es decir, si yo interviniera paradójicamente, el ataque pánico termina solo. Pero a veces van a haber síntomas que requieren, inclusive, no guardia, intervención de defensa. Ni siquiera pasó muchas veces en la web. Pacientes que lo traían, decían, no, se pierde el hijo, o después vas a mentir y sigue con el o solos, no el mercado, los pacientes están mercados, ¿sí? Están conscientes. Y se pierde eso. Muy bueno. Algo muy característico es que genera mucha angustia. ¿Saben qué se ve? ¿Qué ha pasado? Tiene paciente abierto, se ataque de pánico. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo tengo casa. Uno lo logra, pero no interviene, no pasa nada. Bueno, no es un ataque. El ataque de pánico es algo muy disruptivo que generamos mucha ansiedad. Y algo que retroalimenta el ataque de pánico es la ansiedad anticipatoria. ¿Cómo? Algo que lo potencia, lo retroalimenta es la ansiedad anticipatoria. Uno tiene miedo o ansiedad a volver a tenerlo. Y por esa ansiedad a volver a tenerlo, se cae. Tengo tanto miedo a volver a tenerlo que empiezo a tener ansiedad y termino con ataque de pánico. Entonces, esto hay que manera en que empiezo a evitar esas situaciones que yo pienso que pueden desencadenar. Empiezo a dejar de ir a esos lugares donde digo, todavía tengo un ataque de pánico. A ver si todavía me pasa con mis amigos, a ver si me pasa en el trabajo. El paciente empieza a ver, se hace nada, se posibilidad de tener dirección en el sentido psicológico porque tiene miedo a eso. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Puede haber mucha cantidad de aburrida, puede ser ansiedad, puede ser que se planifique. Entonces, la principal clave acá es de algo que es parchito, es decir, es un ataque, de raíz bruta, de duración breve, y que tiene gran repercusión en la persona. ¿Sí? Una pregunta. ¿Eso es lo que dijo que decía la ansiedad? Sí. Y una pregunta. ¿El ataque pánico es una manifestación aguda de la ansiedad? No, es un trastorno de ansiedad que tiene la característica de aparición aguda. Ok. Bien. Para determinar, puede ser que el ataque pánico sea con o sin agorafobia. ¿Saben qué es la agorafobia? Bueno, la agorafobia es el miedo a que tengamos un ataque de pánico en algún lugar donde no podamos llegar a recibir ayuda. De repente, evito viajar colectivo, evito ir a una fiesta, si quieres ir al cine, evito salir de casa. Generalmente los pacientes quedan cerrados en su casa porque tienen miedo de que pase en el lugar. Es bastante frecuente que hagas una vuelta de pensamiento y piensan, bueno, no es cualquier cosa, de la popularidad, hay solamente que vivencia de celebrar el pensamiento, lo que esto es ansiedad. Quedo parado en el medio y obviamente tenía un juego acá, una cadera acá, creo que no se necesita acá. Bueno, sí, todas las situaciones son ansiogénicas, generan ansiedad. Son desencadenantes. Vamos a caracterizarlas. ¿Sí? Si hablamos de los síntomas, lo más frecuente son, vamos a ordenarnos las palpitaciones, los taquicardias, los mareos, sudoración, temblores, sensación de ahogo, disnea, opresión torácica, miedo a morir o volverse loco, tengo fuerte, tengo miedo a perder el color en la piel. Bueno, la tendencia mayormente de aparición en la juventud, los 20 años, pero no están así, es una regla de persona, y es una regla de personalidad, ¿no? Puede ser temporalmente, espontáneamente, también el contexto. La epidemiología marca que sería más frecuente en las mujeres, eso lo que ver. Y sabemos desde ese menos que va a pasar. Aparición de crisis, en forma inesperada, le dio la crisis. Pero que ya hay todos. Al menos una crisis se ha seguido durante un mes, con unos más de 200. O sea que después de haber tenido una crisis, por lo menos por un mes, tenemos que persistir en miedo a tener una crisis, que la vigilancia anticipatoria, preocupación por la implicancia o consecuencias de la crisis, repercusión en las relaciones y en las actividades de comportamiento que tenemos respecto a la crisis, ya dijimos, y por lo menos 4 síntomas de lo que mencionamos. Que dure 10 minutos y que después remita. Creo que la definición del centro es No, pero sí o sí tiene que durar 10, o sea, un tiempo corto, o sea, se puede tener más tiempo. Tengo un ataque de pánico duró 2 horas, no es. Sí. O sea, yo le pongo el cronómetro. No, no, es menos una normativa para tener estado de breve. Como decís, dura 10 minutos, dura 9 minutos, estamos hablando de qué es breve. No, eso es verdad. Sí, o sea, pero no sé si seguimos durante una hora, así nervioso, con palpitaciones y todo, ¿qué es eso? Ansiedad, después no es un ataque de pánico. Puede ser que tengas un cáncer en la adrenal. ¿Sí? El huevo adrenal, a veces, no sé, yo porque no, pero me ha tocado vos que se lo comió, es diagnóstico diferencial, porque le ha tocado. También, para todos aquellos, vamos a decir, escenarios o entidades que no encajan en ninguno de los criterios de diagnóstico que estamos hablando, diremos que es un trastorno de ansiedad específica. Porque reúne el criterio de trastorno de ansiedad, pero no la de la depresión. Claro. No tienen todos los del ataque de pánico. Se dura más de 10 minutos, pero dura mucho tiempo en ese ataque de pánico. Porque el factor del pánico que si alguien te dice que tuve un ataque de pánico, me duró 2 horas, bueno, escuchemos bien, no es un ataque de pánico primero, nos ordenamos y vemos qué pasa. Además. ¿Cómo marcas la organización del ataque de pánico? Se va organizando a poco precisamente, y después hay una atención sostenida en el tiempo, depende de la persona, hasta que se recupera totalmente, depende de la magnitud de los síntomas. Y si por ejemplo se tiene que cae padece, termina en hospital, se evito eso, la persona queda en el piso, temblando, y no puede respirar, que alguien tiene su oración, y se le está al aire, y que los hombres están pregrados, llaman siempre para las personas de día, que viene a la madrugada y se tiene un infarto, viene del alveolo, que está bien, para conocer lo que pasa. Entonces, después se tranquiliza, queda en un estado de tensión, y te cuenta, te empieza a contar al paciente que tiene problemas, yo me acuerdo, bueno, el consultorio no llega, porque programado, justo, le digo, la ataque de resuelve, no va a pasar. Pero cuando uno es como algo agudo, lo se acuerda, porque te lo cuenta, pero en el consultorio, te ven que el consultorio llega. Entonces, cuando vuelve a ser agudo, el paciente termina contando que está pasando una situación, y después está hablando de la esposa, y que está llevándose la cosa de la casa, y que está en el juicio, siempre es una problemática a veces, definitivamente. Que para el paciente no se da cuenta que puede ser el factor desencadenante, pero cuando me lo escucha y se dice problema. ¿Entiendes? Te empieza diciendo, no te pasa en ningún momento problema, puede ser cualquier cosa, puede ser que te diga, no, tengo que otra cosa, puede ser que te diga, no, yo estaba bien, entiendo la partida y le preguntas, ¿qué está pasando en tu vida? Ahí no se olvidó, pero parece que no está. Bueno, empezamos a pensar, tengo que ir, porque está mi compañero. Entonces ustedes empiezan a hilar y armar el entramado, después puede estar el escenario en el que aparece la ansiedad medida, te pasa cualquier cosa, si no se acuerdan. A veces sí, te dicen, está pasando esto, te pasa en el trabajo, pasa en la ciencia. ¿Qué no puede ser? Esperen. Siempre me casa en ataque de pánico. No sé, ya veo. A veces sí, a veces.
Bien, preguntas de matemático con signo de fuera, porque muchos problemas no quedan, ¿no? Bueno, siempre lo único depende de la magnitud. Nos vamos a tener en cuenta la magnitud de los síntomas, la frecuencia, el perfil de personalidad, la historia personal. La república que tiene el ataque pánico, porque por ejemplo la ansiedad. No, es competidor, es el ataque pánico, está sufriendo, pero la cuestión es lo que queda residual. La persona queda atravesada tanto por toda la ansiedad que salir de su casa. Ahí va a pasar la república, ¿entendés? Está el ataque pánico, pero es un componente como consecuencia de haber tenido. ¿Es tratable con terapia o ya persiste la persona? Si es tratable con terapia o ya persiste. Ahí ves, tenemos que ver. ¿Qué tipo de personalidad? ¿Cómo repercute? Si es el primer episodio, si tuvo muchos, si ya tuvo medicado. ¿Qué repercusión trae para la calidad de vida de la persona? Profe, ¿y esto de la habitación y el deterioro en la calidad de vida, va a ser propio de lo que es trastorno de ansiedad o lo van a compartir muchas de las patologías que vamos a ver en la cursada? En personas que pasan sin duda, alguien que no es psicótico es una disciplina que siempre una persona psíquica queda alterada y la persona puede ser moral, la impacto tiene en, no sé, pacientes bipolares, impacto tienen discapacidad, en alguien deprimido, fundamental. Sí, bueno, puede ser algo partido con otras entidades. Puede ser que tenga una comorbilidad como para la ansiedad, algo más. Es bueno, porque la vulnerabilidad de esa cadena de pánico va a quedar porque es. Yo tengo ataque de pánico, una persona paciente en la pandemia. Un ataque de pánico en alguien mayor que está jubilada, docente, y no tiene ataque de pánico porque no puede salir a casa, no tiene que pensar. Está grave el sonido de la casa, para tener ataque de pánico. Una medicación tiene que tener. Entonces, empezamos a trabajar. Yo no me mediqué, ni se primero tenemos que evaluarse. Después aparecen los síntomas depresivos, ahí ya le indico un antidepresivo, pero que la ansiedad mucho no puede ver ahí, ahí empezamos a hablar un montón de cosas de la psicoterapia, analíticamente. Una personalidad por competencia, sí, el hijo no puede sufrir. Tenía que ver con eso. Entonces, lo pudimos trabajar y por eso le posicionó de tal manera que cambió el vínculo. Entonces tenemos que ver. Y para medicar, obviamente, tenemos dos herramientas. Lo psicoterapéutico va de más seguro de lo farmacológico. Lo farmacológico, como decía, dos líneas. Las benzodiazepinas, los ansiolíticos o los antidepresivos. ¿Y el tipo de psicoterapia? Generalmente está indicado la terapia conductual que actúa más rápido, pero la psicoterapia psicológica puede ser rápida. Lo que pasa es que demora más tiempo. La cognitiva conductual va sobre los síntomas en breve tiempo para que permitan que el paciente pueda dominar. Pero no va sobre la raíz de lo que lo desencadenó. Ustedes, el sintónico de la visibilidad. En la terapia psicoanalítica, uno trata de ver cuál es la causa, cuál es la raíz, según de todo esto, para que no vuelva a pasar, nos lleva mucho tiempo. Según el perfil de personalidad del paciente, a veces se sienten más contenidos. Uno tiene que decidir. Uno va a tener tocado que pero a veces los psicoanalíticos ayudan también, porque según uno tiene que. No está bueno tener un molde estereotipado para todos los pacientes, porque no todos somos iguales. Y no todos necesitamos las mismas cosas. A veces alguien que sea más contenedor, que permita hablar, que nos deje explicar lo que pasa y nos permita con el tiempo ir al pasado para trabajar cuál es el origen y analizar nuestra historia y conocernos, no nos sirve mucho más. Eso uno tiene que analizar. Pero van a tener tocado tipo. Revolver el análisis, digo. Mira, hay gente que dice, no quiero revolver eso de mi infancia, obvio eso. Y después termina, le preguntas por qué, no, porque cuando era chico. Uno tiene que. ¿Sí? Bueno, uno tiene un usuario psicoanalítico. Uno no puede tener más de un usuario. Está bueno que uno tenga formación como para poder utilizar herramientas de las distintas psicoterapias. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. Pero tener uno que sea cognitivo con que más, que si lo tengo voy a mi psicoanalista. Eso puede ser. Y respecto al farmacológico, bueno, lo mejor que se utiliza es el personal. Pero no sepan cómo es que para todos inicialmente. Tenemos la realidad del impacto de la repercusión. A veces yo puedo utilizar reglar con los tomas, con uso igual, sin ataques, puedo identificarlo de noche, si puedo identificar que lo tiene alguien que me dice, no, lo tengo todo definido cuando yo a la casa, que me pasó de un paciente que en pandemia empezó a trabajar virtual y estaba en la casa con su bebé de un año, su hijo de 3, su mujer, resolviendo con la computadora con el trabajo y encima se ocurrió justamente. Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de factores, ¿no? Para que se identifiquen. Entonces, bueno, yo ahora que decía, dame el trabajo, porque no quiero entrar a burbujas. Para mí el trabajo tiene que vuelvo a casa, ¿qué tal? Bueno, entrar a la casa, no es muy difícil. Entonces, su único hora de entrar a casa para salir. Trabajamos a ver qué cambios podéis implementar. Ahora hay que volver a presenciar todos los días. Bueno, entonces, identificamos qué factores hay que ver con la convivencia, la familia, el Y ya los hijos, ¿qué hacen con esto? no me quedó todo, pero que trabajo feliz. Se ve alguno. Bueno, la otra guía es la de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación celular. ¿Por qué? Porque, como nosotros dijimos, estamos hablando de manejo de las emociones. Y la ansiedad total, la ansiedad de emoción secundaria, está regida por la vía serotoninérgicas. Entonces, lo que vamos a ver es un antidepresivo. Y lo que tenemos que tener es una latencia bastante prolongada, que cada persona de días o meses. Entonces, el inmediato no le va a ayudar a revertir los síntomas. Pero cualquier virus puede saber la peroxetina, que tiene mayor poder ansiolítico, la sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, pero cualquier puede ser. Entonces, iniciamos con la benzodiazepina, tratando de sacar la monóxido de la tolerancia y la dependencia, porque genera y utilizamos un. Si es un paciente que tiene un solo episodio o dos, yo creo que lo puedo manejar en forma transparente, una benzodiazepina, me evito usar el mismo. Cuando me con esto, estoy tratando prolongado, ¿sí? De 6 meses, 8 meses. Entonces, ¿cómo se pone el paciente? ¿Cómo viene? Esto tiene artesanal bien personalizado. ¿Cómo viene el paciente en su presentación? Si tiene componente depresivo y toda la cantidad. No, pero tiene por punto 10 y bajo los síntomas con la benzodiazepina. Y después de eso, pero generalmente tiene una respuesta actualizada con. Puede ser que lo maneje con la benzodiazepina o le asocie con IX, después saca la benzodiazepina y sigue con el uso y se los síntomas. Bien, vamos a hacer una sentencia. ¿Pero tienes la diferencia entre el citalopram y el escitalopram? El citalopram tiene mejor respuesta para lo que sería la ansiedad, pero el citalopram tiene mejor perfil de efectos adversos e interacciones. Es la versión modificada, se saca la cadena lateral, esto de laboratorio, ¿no? De la misma manera, la versión que hacemos es cambia la cadena lateral al escitalopram para tomar citalopram para escitalopram. Lo que cambia es la farmacocinética. Después el efecto mejora en lo que tiene que ver con físico, los efectos adversos. Pero después, cuando lo que tiene que ver con el poder ansiolítico, no es mejor que los No sé si tengo un gran práctico, porque mi amiga fue y esta sola le cambiaron como 5 8 minutos. ahí sí tiene que ver con el médico de no sé qué. Vas a hacer, ponele. Claro, yo la misma. Pero no sé si te llaman, que vas a tener que ir a donde yo, me dijo que hay chicos que tienen que ir. Pero creo que hasta las disciplinas tienen que ver, hay que tomar clases. No digo nada. ¿Qué más te pregunto?
Bueno, vamos a hacer generalizado rápido. Los más generalizados las síntomas de ansiedad que son duraderos en el tiempo, pero por lo menos de 6 meses. Creo que es totalmente distinto. Síntomas. De menor magnitud. Pero que se extienden por más de 6 meses. No son tan disruptivos en la vida del paciente, pero que viven en estado de ansiedad permanente. O de tensión, de alarma, de que algo malo va a pasar, ¿no? Porque hablando de los síntomas, pero menor repercusión. Que es lo que vimos en la teoría. Que se extiende por lo menos más de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que se cronifica, que no tiene tanta disrupción en la vida del paciente, pero que presenta síntomas de ansiedad. No se presenta como un síntoma, ¿eh? Aumenta. ¿Qué tan acelerado? Porque veo que pasa media hora de aumento. Pero igual acá si no, la próxima aumenta. Lo voy a quedar bien, entonces, lo importante es que el paciente consulta y aparecen síntomas que suelen ser hipervigilancia, que está en estado de alarma, de tensión permanente, de irritabilidad, de cansancio o fatiga, que son los ataques psicoactivos, ¿no? De trastorno del sueño. Y déficit de atención, esto también repercute en la capacidad para focalizar el campo de la conciencia, para concentrarnos, porque si estamos concentrados, algo mal pasa, y en estado de alarma, bueno, obviamente para conectarnos con el actividad oral, eso puede repercutir. Entonces, vamos a pasar a la liderazgo y tensión. Lo que digo, los criterios de son inquietud, fatiga precoz, dificultad para concentrarse, irritabilidad, el estado de tensión permanente y trastorno del sueño. Y todo crónico, yo voy siempre estacionando mi prioridad. El aborto depende, ¿sí? Uno puede probar con la terapia o puede probar si de repente ya parece muy sintomático, unirse a una anestesia espinal, porque terapéutico del farmacológico que nosotros es siempre lo mismo, una anestesia espinal o un antidepresivo. ¿Sí? Vamos a hacer fobia específica. Ahora es bastante claro el cuadro. Ahora le vamos a ver ansiedad desencadenada frente a la presencia de algo o la posibilidad de que esté presente, o el pensamiento asociado a algo que nos genere una ansiedad desmedida y un miedo desmedido frente a eso que se nos hace como una amenaza. Los síntomas de ansiedad puede ser cualquiera de todo lo que estamos hablando, pero lo más característico va a ser la conducta evitativa, ¿no? Tratar de evitar exponerme a eso que me da mucho miedo. Diferenciamos la fobia específica porque también está todo esto. La fobia específica hace algo concreto. Entonces yo tengo un particular respecto a los animales. No les digo una gracia, pero cuando lo digo hago un paso para atrás. Y después lo doy con lo más de la que no que se hace la araña, lo digo. Como que lo que hice. Bueno. Cada uno solo va a tener entre uno, porque va a ser diferente. ¿Alguien tiene fobia a algo? ¿Se puede explicar? Yo decía. Ah, sí, bueno, ahora ya te fobia. Borrachos. Bueno, esto tenemos algo, pero lo importante de esto es que nos damos cuenta de que es algo desmedido y no justificado. Porque si nosotros digamos, hay gente que tenía fobia a los botones. Es bastante fuerte. Y si nosotros vemos que los botones están envenenados, si lo toco, me voy a morir por lo mismo que decir, yo sé que algo loco, que los botones a mí me dan ansiedad. Nosotros nos damos cuenta de que es algo que está desmedidamente desencadenado por algo que no justifica. Yo voy a las arañas, ahora que me subo, la puso corriendo. No también se la fobia. Pero bueno, si cuando le doy de todo, sería ego distónico. Eso es ego distónico. Claramente identificamos que es lo problematizamos. Todos los trastornos de ansiedad son ego distónicos. Ninguno va a ser eso. Todos llevan a la consulta, todos generan malestar. Obviamente que tendrá distinta repercusión en caso de la persona, pero lo mismo. A mí me da fobia a la araña, hay gente que tiene fobia a los sapos. ¿Cuántas veces estamos con los sapos? Pocas. ¿Qué tiene? Tengamos claustrofobia, tenemos miedo al sensor. Y tengamos que subir por acá en el horario. Entonces, lo que vamos a ver es esto. Hay gente que tiene fobias específicas, obviamente son más disruptivas o más obstaculizantes en el desarrollo de la vida cotidiana, que bueno, que hay gente que tiene fobia a la sangre. Que se desmaya cuando le sacan sangre. Para el plano celular. Bueno, fobia específica. Ha habido en su momento gente que tenía fobia a los desastres naturales, cuando fue de que se yo, el techo de mallas, el caos, bueno, ahí se inspiraba, los campos que vienen en las crisis. Pero se dan cuenta que esto es importante, que tiene crítica. Que no le puede evitar. Les condiciona esto, ¿no? Evitar la exposición. O sea, que sepan que lo reconozcan y que no es patológico. Reconoce que es patológico. Ah, bien. ¿Entendés? Justamente. Ya lo reconocen, ¿qué pasa? Pero reconoce la mano personal. Tenemos que ayudar. Después se nos presenta algo diferente. Si yo digo que el año va a saltar y va a venir cada noche porque tiene algo personal conmigo. Es otra cosa. Es fobia específica, sería fobia. Sí, son los síntomas de ansiedad frente a algo que solo con la presencia, la posibilidad de que esté o que pensemos, nos genera mucho miedo, que nos desborda, o sea, muchos síntomas de ansiedad. Pero nosotros sabemos que es justificado, sabemos que es patológico, tenemos conciencia, tenemos juicio de equilibrio. Y nos molesta también, y lo estamos usando. No da cuenta, ¿sí? O sea, estoy pensando que el paciente fobia tuve. Bueno, había alguien que se tomaba riesgo todos los días porque tenía fobia de suerte. Se le fue la plata, al final no funcionó, pero estaba la fobia específica de suerte. Tiene que ver con esto de la fobia, ¿no? Al lugar cerrado no puede escapar. ¿Sí? Y lo de la fobia es sensación, pero bueno, hay terapias de cognitivos actuales de sensibilización, que es exponerse de a poco al objeto fobígeno. Hay otros que tienen que ver directamente con la exposición directa, hay otros que tienen que ver más con tratar de buscar respuestas alternativas. A ver acá, yo no necesito, no le fobia a los botones, por ejemplo, que haga diferente. Por eso habrá que ver qué tipo de terapia y qué tipo de medicamento utilizo en cada paciente. ¿Sí? Bueno, hay gente que tiene fobia a animales, a sangre, yo te dije, qué sé yo. No hay de todo. Yo voy chequeando eso. No. Bien, fobia social. Ahí cambia el escenario, porque la ansiedad aparece como consecuencia a situaciones en las que estamos expuestos frente a la mirada de otros. En situaciones grupales tenemos mucho miedo, mucho temor, mucha ansiedad frente a lo que los demás van a pensar de nosotros, o el miedo a quedar en ridículo, porque vamos a llegar a decirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces evitamos todas esas situaciones en las que, insisto, veamos expuestos. Puede ser reuniones con amigos, puede ser exponer un congreso, puede ser dar mi clase, puede ser estar pensando.
A mí me pasó con una paciente que atendía que era residente de la empresa. Y vino con ataque de pánico y con fobia, que tuvo buena respuesta de la Argentina y no me hizo nada. Tuvo una respuesta, tuvo licencia, creo que un año más. La residencia vuelve y al mes se organiza un congreso y se lo vuelve a exponer. Y frente a la situación de exponer, vuelve a tener ataque de pánico. Tenemos un componente mixto. A veces puede ser que simultáneamente tengamos comorbidamente dos trastornos de ansiedad. Eso puede suceder. En ese caso tenemos ataque de pánico y con la fobia social. Puede ser que la batería que no pueda evolucionar a salir y volver a Hay que ver si se construye una fobia o una dificultad adaptativa, ¿viste? Bueno, tener ansiedad y quedarte cerrado con taquicardia, y no pudiendo respirar y que no tienes mano, que te una mano, que digas, bueno, la verdad que hoy la primera clase que doy de 2 años, pero no, me escucho nada, no me acuerdo. Pero sí digo, bueno, es notable, no después de 2 años y pico, la verdad que yo di clase en otro lado, también es otro lado. Pero acá en el la primera vez de 2 años necesitas dar una clase, tampoco es no es mío. Y es como nene, para estar, no es lo mismo, por ahí que yo tenga ansiedad. El otro día la verdad que me sentí incómodo, pero tampoco fue ni siquiera que tuve ansiedad, ni algo por el estilo, que generaba incomodidad pensar que se estaba sobreestimando la posibilidad de que no, que todo. Ya parecía no médico, ni siquiera la prefiero, eso es. Pero para que estemos hablando de trastorno de ansiedad, es que yo deje de ir porque tengo tanta ansiedad con sintomatología que me olvide de ser. Obviamente que también es significar trastorno de ansiedad y consulta. Pero bueno, no sé, no tener ansiedad que trastorno de ansiedad. Bien, vamos por trastorno. Ahora, una pregunta que resulta. Hablamos de ataque pánico, hacemos un pedacito, parecido, 10 minutos, la breve, circuito, ejecutivo, ansiedad anticipatoria y detalles. Trastorno generalizado, pero no del tiempo, mercado de atención, la componente. Fobia, algo que simple que se cadena, mientras después yo doy cuenta que no está justificado porque no puedo encontrar alternativa de reacción y que esto entre mí. Y puede ser algo cosa completa o puede ser en todo en 2 minutos, todo lo que no. Bien, ¿salió? ¿No creo? No, es una cosa. Vamos por trastorno psicoconvulsivo. Ahora, hace poco que comencé a ver. Me dije, bueno, vamos a confiar en vamos a tomar la función de hacer una vez. Sí, desde el primer párrafo, porque siempre estamos hablando de cómo hacer la exercitación es una cosa organizada, la siguiente, vamos a hacer hiperpolarizar el problema que no se desencadene en la transmisión, por lo tanto, subimos el plan de reacción de la disciplina que le hace. Eso puede ser el tratado. Y veremos según qué tipo de dirección se elige, qué potencia y qué viabilidad tiene para la dosis calcular. Y en el caso de los CIRS, estamos yendo por otra vía, en la de la serotonina, regulación emocional, para que no se desencadenen los ataques pánicos. Entonces te dicen, ¿cómo cada siento que tiene especial necesidad de que todo también? Entonces, ¿por qué no también se azul? Pero bueno, no, la verdad, yo sé que en otro momento lo hubiera puesto a llorar, pero Nico dice, pero ahora no me pasó. Será bonito. Bueno. Lo cual es interesante. Y además, con trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo tiene, sabe el título, ¿qué tiene una persona que padece trastorno obsesivo compulsivo? Ahora sí, cortamos. Perfecto. Pero si vamos 2 pasos para atrás, trastorno obsesivo compulsivo, antes de entramos en los síntomas. Perfecto. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, por definición, tiene obsesiones y compulsiones. Pero no hay que utilizar para definir. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un diferencial. Tiene que estar presente los dos. Está perfecto lo que dijeron, ambas, compañeras. Pero tenemos que poder definir. Tenemos que definir qué es una obsesión y qué es una compulsión. Y ahí tenemos la visualización. ¿Sí? Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes que aparecen de forma repetida, persistente, que son ideas, es una participación del contenido del pensamiento, no son ideas obsesivas, que se viven como parásitas, como intrusivas, como que se nos imponen. No es contrario, yo quiero pensar en algo obsesivo. No sé si tiene una acción que tenga que llevar a cabo. Después viene la compulsión, primero la obsesión. ¿Vale? Primero, el desencadenante es esta idea que se te impone en el campo de la conciencia y que te hace. Yo sé que es simplificado, pero no puedo dejar de hacer eso, porque siempre caemos en lo mismo. Que es la egotenía, yo me doy cuenta, porque si no, estamos en otra cosa. Que perturbación de contenido del pensamiento como ideas patológicas técnicas. Hoy no metemos en esto que estamos hablando. Entonces, lo característico es que tiene carácter, para la redundancia, de rumiación, ¿no? De la repetición. De la línea, es algo que se repite y yo no me encuentro la salida. Estoy pensando todo el tiempo en eso. ¿Sí? O en esa imagen que se me presenta, o en ese impulso. No lo puedo ignorar. Más que quiera, lo puedo evitar y se mejora. Yo sé que es algo que me molesta y que es un problema. Ya van a ver más adelante que hay ideas de otras características que el paciente lo piensa distinto y son pueden ser delirios o ideas sobrevaloradas o ideas fijas, hay muchos tipos de ideas patológicas. Pero las características que se me imponen en el campo de la conciencia, como algo parásito, algo intrusivo, repito para que lo recuerden, y que lo ponen. Entonces sí, empieza a generar angustia esto. ¿Sí? Generalmente viene asociado a las convulsiones. Trastorno obsesivo compulsiones, trastorno obsesivo compulsivo tiene convulsiones. Puede ser que como campo de carácter uno tenga ideas obsesivas, pero para que sea un trastorno obsesivo compulsivo tiene que estar dos cosas. Porque también está el trastorno obsesivo de personalidad, en donde están las ideas obsesivas, la organización de personalidad. El eje 2, es decir, el mecanismo de defensa aflictivo, puede ser la discusión de identidad, puede ser la discusión de calidad por ahí, altere eso de forma temporal. O sea, nos salimos del campo nervioso, estamos en el campo de la organización y de personalidad. Estamos hablando de que no tiene conclusión. ¿Sí? Bien, hablamos de la neurosis obsesiva compulsiva, esto tiene su origen en conflicto interpsíquico de nuevo entre instancias, entre la activa con el consciente y el consciente. No quiero meter en esos ponencias porque después me si les interesa o si les interesa, me puedo saber, porque está bueno saber lo de ello. Pero lo importante es que tienen conductas compensatorias, conductas compulsivas que tratan de canalizar y de mediatizar esa angustia que aparece desde el pensamiento. Entonces, el pensamiento se descarga, la atención psíquica en una acción. Que generalmente son rituales, ceremoniales, se repiten y el paciente se carga. Es extraño esto de tener que ir a ver si cerré la llave de casa 6 veces a la noche. O hacer 5 veces con la llave cuando se lo recuerda.
me pasa, por ejemplo, estar estudiando y que se me ven como una nebulosa de ideas en la mente y pensando, capaz mirando, no estoy pensando, y cuando ya me canso, me harta, estoy pensando todo el tiempo en la misma idea, tengo que decir como, basta, y ahí se va. A veces no lo puedo hablar y se me vuelve el doble. Ahí no me queda tan claro el decir del basta que alcance tiene. Lo decís a vos, actúas algo. Claro, no es que vamos a abrir el brazo, porque ahí hay un componente semántico, que pensar el basta, habría que pensar más. Pero generalmente lo más paradigmático representativo es esto de lo que tiene la verificación, de ir a cambiar intereses sin saber la llave de gas, eso te cuento, la puerta, o ir a fijarse si puse la alarma del auto. Yo a veces lo dejo y lo dejo 3 veces, mira, con todo. Pero así soy un caso clínico representativo. O 6 veces si puse la alarma del auto. No lo hago, pero bueno, eso es lo que pasa. Lo que yo creo que también tiene que ver con otras condiciones de limpieza. Yo también un paciente que necesitaba lavarse las manos 2 veces por día. Imagínense que eso es bastante dramático, sobre todo si pasaban en el trabajo. Entonces, era un brillante dibujante periodista, pero le dijeron al tipo de la relación que tenía, esto no vamos, tratamiento, toma licencia, me voy, porque entraba, no sé, trabajaba de 4 de la tarde y de 11 a 4 estaba la mano. No hay problema, ¿no? Bueno, esto de la limpieza suele ser un componente de la conducta compulsiva. Son conductas que en el momento bajan, alivian, pero son fallidas, porque terminan no solo simplemente una descarga de la conducta porque cómo repetirse. Entonces, eso es importante. El tratamiento compulsivo se sostiene, yo soy persistente, y en el momento alivia, pero no resuelve. Vuelve a aparecer una idea inclusive y vuelve a la conducta compulsiva. ¿Cómo cortás si no resulta ahí? ¿Qué haces? Lo dedicás a mandar a terapia. ¿Sabes lo que pasa? Son pacientes que aparte, frecuentemente tienen muy decidido el síntoma a tal punto que lo desconocen porque va a haber una urgencia con todo esto. Yo al paciente la gente, él digo, yo no voy a tomar una medicación. Me mandó la psicóloga que me dice que la psicoterapia no está funcionando, lo trabajé, que le viene, le tomé 2 sesiones para explicarle lo farmacológico, la verdad que con los síntomas de la los síntomas generales tienen una respuesta ahí es alta. Y es alta. La desesperina en Barcelona en ese caso, porque acá estamos hablando que está comprometido el pensamiento, ¿no? Pero no como, no como delito, sino que ya unión, porque estamos hablando de neurosis todavía, no estamos hablando de psicosis. ¿Pero qué clase de la ansiedad? Fármaco. Lo que le baja es la ansiedad y le baja la predisposición emocional que hay que ver cuál es la causa desencadenante de todo esto. Nadie tiene que conocer compulsivo porque sí. Esto tiene que ver con la historia personal, nosotros no queremos muchos pero para entenderlo, tenemos que ver. Esto tiene que ver con cuestiones edípicas, o sea, cuando somos muy pequeños, cuando vamos creciendo, en qué pasó con las relaciones primarias, ¿no? Con nuestros padres, en donde se produce la camada y lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, si no quieren entender, tienen que pensar que yo estoy del paciente. No cualquiera tiene un trastorno de dependencia grave de más personal. Entonces debemos saber qué estás hablando ahí, porque ya de Freud se conceptualiza esa estructura, lo que es la neurosis, primero la histeria, después lo que es la obsesiva, las compulsiones, ya describe, es curioso porque nadie mismo lo quiere, ya describe lo que seguimos repitiendo con el DSM, en donde aparece esto que es en la etapa salvo-anal y vocal-anal, pero como digo, algo pasó en el desarrollo libidinal, en la sexualidad infantil, para que es fácil, que quedó algo traumático fijado en ese momento. Y en donde hay algo superyoico, porque fíjense, aparece algo de carácter perturbador, que genera angustia, pero que es imposible lo podemos manejar, y una conducta de descarga. El origen de esto obviamente tiene que ver con la historia de cómo se internalizaron las figuras materna y paterna y cómo se institucionalizó el superyo, porque acá hay una cuestión de autorreproche culpa que se impone. ¿Qué consecuencias va a traerle a la persona o a que yo quiero, según la idea obsesiva que yo tengo, si no tengo la conducta compulsiva que descargué? Alguien que tiene esta idea obsesiva, yo tenía una paciente que pensaba todo el tiempo que el paciente de una mano igual fútbol, y todo el tiempo estaba pensando que el paciente se iba que la hermana se iba a lesionar. Todo el tiempo, se lo puede sacar de la cabeza. Se va a lesionar, se va a lesionar, no me van a llamar, se va a lesionar, no me llaman, no me puedo concentrar en el trabajo, se va a lesionar, pero aparte del medio se va a partir el peroné. Entonces, ¿qué hacía? Iba y se lavaba las manos. Y ella creía que si no se lavaba las manos y limpiaba ese pensamiento, a las manos se le hacía. Decía que no se lavaba las manos. Bueno, todos los días se lavaba las manos 2 horas. Yo sabía que era loco, que no tenía nada que ver, que es imposible que estuviera limpio, que se lavara las manos con sus pensamientos o lo que le pasaba a la mano, pero se le imponía. Se daba cuenta. Sea cual sea la obsesión, está relacionada con la emocional. Sí, claro. Bien, entonces, por eso está asociado a lo placentero y a algo de autocastigo, de autorreproche, de la culpa. No es un yo. La cámara tiene que ver con una cuestión más de creencia, en donde yo tengo una idea de. No tiene que ver, estoy tratando de controlar para algo así corto. La cámara es una idea sobrecargada de creencia de que algo está condicionado por una que yo hago, no, a mí de hecho me decían que se pasaba por una cadena de relación. Yo ya tengo sobre todo una cadena. Bueno, tiene que ver con si pasa por abajo o no, la creencia, la creencia. ¿Sí? Si estaba la cadena, el gato negro puede ir a que se lo cree que razón. No, eso tiene que ver con rasgos obsesivos de carácter de la personalidad. Yo soy un prolijo con mis cosas y me ordeno mucho, pero si está todo tirado así, o tener que ser ordenado largo, por ser ordenado con comida, tiene que ver con rasgos que no terminan de ser identidad. ¿Sí? Comer a las 12 como 12 y 20 o que no cagan, y a las 12 y tener cierta flexibilidad. Si somos muy rígidos, voy a pasar mayor rigidez en el carácter. Hay gente que son más de 12, 12 y 5 en la comida que hay tanto pensado. Pero no estamos en una condición como si nada, son conductas humanas. Hay gente, yo he visto que subraya con 4 colores, uno se para el título, el otro para el concepto y el otro para el trabajo. Estamos en medicina, acá es obsesivo, tenemos seguro, pero podemos tener una cosa tan sistemática. Así que eso ya habla de cierto grado de personalidad. Pero eso no es ni un problema ni patológico de la sistematización para el estudio. Uno será más anterior psicológico, otro será más programado, cada uno tiene su modalidad. Nada de eso. Sí. Pero el paciente así, yo pensando que no tengo que poder hablar, tengo que decir una cosa. No tengo que matar. Está todo el tiempo, lo más importante para él es que tenemos para atacar. Ya está dando una mesa, todo bien, aparece un poquito y la primera aparece todo el poquito de la cocina, no se lo cenar. Pero para él no hay problema. O sea, ahí está como, bueno, no tomando un poquito, nada, hay que matar un poquito, está todo bien. Hay alguien que haga un poquito la nota acá. Por ahí como vos. Yo la creo, pues, pero me Una máquina eléctrica, y a la primera 2 horas rematando no hay poquitos, no
no voy a hacer nada. Estaba viendo una película y si no me Y había que ver desencadenos, que no son que dos de eso, que piensa de eso, cómo lo tener. Lo que es un código, ¿no? Qué sé yo, la verdad que la noche tengo un poquito, sé que va a venir la vida. Sí. Aparte que no sé por qué, de la familia siempre quiero ahorita. Creo que tiene que ver con esa guía, porque los tipos de conocer la vida. Tema sensible, pero dale que indagar más en el posicionamiento subjetivo respecto a eso. Aunque así solo, no tanto. No necesito así en sí mismo nada. Si vos me decís, bueno, hay un cable, ¿y qué pasa si no lo mandas? ¿Y qué pasa si ves 200 mosquitos y te quedas sentado tomando? ¿Y qué pasa si no te lo mandan pedo? ¿Y qué pensás de los mosquitos? Así que hay nada más para demás, un escenario. ¿Te vamos a esto? No, no. Bueno, ejemplos de obsesiones con compulsiones, generalmente de contaminación y con gente que se lava mucho las manos y tiene una exacerbada conducta tendiente a la limpieza. La agresión a sí mismos, entonces, bueno, a veces evita situaciones en donde pueda agredir a otros o estar en situaciones de violencia, impulsividad o reacción. Hay gente que tiene cuestiones para orden, sí, yo tengo gente que hacer que salga todos los días para la calle, voy a cobrar por el tamaño. Gente que cada una hora sale de su casa, está ordenando el reloj, bueno, ahí tengo un problema, ¿no? Ahí tenemos el señal, lo cual es interesante, interesante, pero no hay ¿no? El que asocia a, ¿qué creo que es llamativo? Yo te digo una vez cuando lo leí, que uno habla del ritual obsesivo. Entonces compara la religión con el trastorno obsesivo compulsivo, está todavía de la UNAM, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? En la repetición de las cosas, y lo emparenta con lo que es lo religioso, y en esta yo me había preparado que habla de ceremonial, creo que no dice lo ceremonial, lo ritual, en el trastorno obsesivo compulsivo. Y lo emparenta en que sería bastante homologable con la religión, pero a nivel individual. Porque si lo pensamos, no hay que pensarlo, ¿no? No es una obsesión, pero lo entiendo bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la creencia, se impone. La creencia marca la conducta, yo creo eso. Y ahí si yo creo en algo que es intangible, no se puede discutir. Eso no podemos discutir acá si Dios existe o no, a dónde vamos a llegar ni nada. Si crees, hay que respetarlo. Si el otro no cree, será respetable también. Eso se demuestra. Ahí en la religión está la creencia y lo que tiene que ver con lo que es la transmisión transgeneracional, que se da a la religión. ¿Sí? A la que se la adopta, porque por general son tradiciones familiares. Entonces ya uno cree con esa creencia. Y con estas conductas, según la que sea o cuestiones que sea, implica la religión. Pero acá estamos hablando de otra cuestión, sí, que tenía que ver con que sería lo ceremonial, esto de repetir en forma individual. Y de ahí el concepto de ritual y de ceremonia que se repite, pero que se nos impone, y de la culpa. ¿Qué pasa? Creo que entonces la religión está bastante atravesada por el pecado de la culpa y el otro en donde nos marcan el reproche y el autocastigo si no hacemos lo que contrarresta la idea que se nos impone. Es interesante que se lo pero vamos a pasar al trastorno por traumático y vamos a ver. Bueno, en el extremo traumático, la persona estuvo expuesta a un acontecimiento muy traumático en el que experimentó la persona percepción respecto de otra. O le contaron una situación en donde alguien copió riesgo de vida, o por lo menos una amenaza muy grave a la que está todos. Situación traumática, que vivió, percepción o le contaron. Puede ser cualquiera. Puede ser una madre que al hijo le robaron y le pegaron un balazo, no tuvo presente, pero tiene el traumático por el ¿sí? O puede ser yo que le pegué un balazo, o puede ser que haya pensado cuando le pegué el balazo. Pero bueno, pasa. Pero las tres escenarios de situación son productoras de este traumático. Entonces, la característica fundamental es que esto se experimenta posteriormente a modo de imágenes de reactualizaciones de la situación. Son flashbacks, son imágenes, así como recuerdos vívidos que se imponen como si lo tuvieran en ese momento. Trae como consecuencia conductas significativas. Obviamente, yo tengo un paciente que le llamaron toda la parada del colectivo a la madrugada y me viene a consultar porque no puede dormir, ¿verdad? Pero lo que sea le tomo el colectivo, por ejemplo, de informático. Después voy a tomar de conductas evitativas que me hagan mejorar o contactarme con la violencia que me genera el estrés. Ese trauma quedó. También tiene un estado de alarma, de tensión permanente, de irritabilidad, de insomnio. Cada un estado de desconexión en relación al disfrute de las cosas que antes realizaban, que ahora ya no me pueden disfrutar más, ¿sí? Porque el impacto es tal que el paciente queda afectado en su funcionamiento. Puede ser que aparezcan recuerdos, sueños, ¿sí? Donde se revive, se experimenta lo que sucedió. Las alteraciones se logran por más distintas, la verdad que es traumático. ¿Sí? Todas las preocupaciones, obviamente todo esto, las asociamos todo el efecto de síntoma que hablemos ahora. Puede ser que las cicales, puede ser que la circulación, puede ser todo, pero el eje local de lo que pasa es esto, ¿no? La evidencia traumática de riesgo de vida en sí, ¿no? No, puede ser después de mucho. ¿Sí? Pero por lo tanto, la cuestión es, a mí me pasó un paciente que venía con síntomas, no tenía por qué, y me cuenta que cuando empezamos a indagar un poco, hacía 2 años tuvo un accidente de auto donde murió la esposa y la hija, él venía manejando y estaba en juicio con la gente del otro auto que no tocó su juicio, estaban transformando. Puede pasar mucho tiempo. Pero también puede ser inmediato, puede ser temporal. ¿Sí? Entonces, puede ser agudo si los síntomas duran menos de 3 meses. Crónicos si duran 3 meses o más. El inicio demorado si pasaron 6 meses por lo menos o más entre el inicio traumático y los síntomas. ¿Sí? Agudo, crónico sobre la versión. O demorado si pasó un periodo de tiempo hasta que se estalle. Bueno, tratamiento también, pasar el kits, psicofármacos, elección, también pasar la gestión, la terapia con tiempo. A la el trastorno por estrés agudo tiene los mismos criterios diagnósticos, pero tiene que estar dentro de los primeros días. No que el paciente haya experimentado un acontecimiento traumático, o se lo contaron, con elección, puede tratar de la elección, de personalización, todo lo que estoy hablando. A veces aparecen las amnesia disociativas, que no recuerdan nada del episodio traumático, eso no puede ser, eso dije. Puede tenerlos, pero la característica es que dura menos de un mes. El estrés agudo de 2 a 4 semanas, de 2 días a 4 semanas. Puede ser que no me pueda absolutamente nada y de repente sueñe con cuestiones del episodio. No se acuerda consciente, o de repente se reparte imágenes. No se acuerda nada, por eso igual, pero no se nota nada. Y acá en su vida cotidiana se aparecen imágenes. Puede ser. Vamos a la ahí,
Punto extra. Punto extra. Rebolini, ¿ves? Está tocando. Muchas minas. Los minas. No, acá. Dale. Hablando de jugar, además. Dale, ahí vos, Marte, no sale. ¿Qué te pasa? Mira, tú estás ahí. Digo que podemos intentar. Y voy a prepararte. Después te voy a decir arriba, pero todo con el juego. Pero después no hacen nada, porque tipo, ellos ya ven lo que tienes ahora. Como que hacen el recorrido ahora. O sea, Claro. es una mentira, práctico. En primero y Teoría médica y en médica 2, aplicar esa teoría a Yo tengo que ser María para probar. Es meter María como para. Sí, por quitar y lo pasado. Bueno, en la medicina, como muchos otros, entonces, en ese sentido puede decir porque hablamos de un caso mental y son cosas 2 días. No solo con la biología, sino con el consultorio o con el tener que trabajar. Es persona, la salud mental. ¿Le gusta una que le echaba para seguir después que haría? A mí me interesa, pero no sé si me veo. Como que siento que es como solamente dedicado a la cabeza. Se te ve como lo otro de la medicina. Sí, bueno, pero en cambio lo que decís. El tema es que hay una cuestión clave. Lamentablemente en la currícula de medicina, no tengo porque la currícula de la currícula de los 6 técnicos de medicina usan un solo mes, ¿sí? Mayo. Es casi toda la conservación de la secundaria con la parte de prácticas después, digamos, no tantas cosas, pero ustedes van a encontrar. Hay una psicología, por ejemplo, preguntas, psicología, traumatología, clínica, práctica de especialidades van a encontrar casi 20% más de los fundamentales. En cada categoría se encuentra más de pánico que falta quizás. Para encontrar todo el mundo, como vos también. Entonces, esta gente jugada, un poco repetido, bueno, la psicosis que lo predomina es como bueno, aprovechen lo que viene de ansiedad, lo que viene de depresión, bueno, de todo un poco, pero lo que viene es, y bueno, vamos a ver, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben lo que es la biótica, su conformación de la biótica, que se dedica, ¿sí? La estrategia es bien y mal, ¿sí? ¿Cómo tenemos que actuar? A ver, y respecto, digamos, haciendo una revisión de lo que son las costumbres internas de la época, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, que hace 100 años era correcto para la medicina, hoy, bueno, se va a revisar y se revisa de acuerdo a la ley de bueno, que escuela, ¿sí? Es una buena cuestión, digamos, los primeros médicos están por escrito, esto de, bueno, a ver, para ser un buen médico hay que saber ser filósofo, no se puede hacer lo que uno quiera, si no, se puede trabajar bien. Sí, bueno, después, no digo para tener el pago que vamos a ver más de ejemplo. Ahora, tengo que la bioética, sí, se quiso utilizar en el año 71, la edad 70. Por este hombre, Potter, lo encadena a lo que es la disciplina de la que tiene que ver con el humano, como médico, psicólogo, con toda la naturaleza. Después hay otra vuelta de tuerca que es la bioética, el ambiente, lo vamos a ver. Entonces, hay la definición de la conducta, ¿cómo generar esa conducta? Y va cambiando de acuerdo a las épocas. ¿Sí? Principios cerebrales. Esto es la época. ¿Cómo se debe pensar, cómo se debe actuar, cómo marcar la modalidad de la época? Ahora tenemos algunos hitos, como digo, vamos a ver detalle, que son hitos y cambios de paradigma de la medicina, de que son casi 100 años, son las cosas, pero aquí, de la década del 50, 60, con el desarrollo de la genética y publicidad de la WH de ADN, empieza a desarrollar esta rama de la medicina. ¿Sí? En la década del 60 también con los dispositivos orales, también un cambio, ¿sí? Respecto a la sexualidad, entonces no solamente la sexualidad como manera de procrear, sino también desde otro punto de vista. Y después tenemos también, vamos a ver los hitos en el de la medicina, donde vamos a ver las clínicas, vamos a cumplir el rollo del lo primero que parece escrito, más de los antecedentes de Montaigne y demás, es el código contrario, no se va a escuchar a ver electoral. Y lo primero que parece escrito, donde hay una especie de contrato que se puede y no se puede hacer dentro del ámbito de la medicina. Y se requiere para el es decir, que si por ejemplo el cirujano cometió un error al paciente cardiólogo, al médico también, pero sí. Teóricamente, llegaba a dicho si el paciente moría, también es que morir porque hay ciertas interpretaciones que se conectaban a la mano, pero es la ley, eso es lo que hay, y un día antes de que venía a pasar por el primer presente, sí. Hay cuando se nos parece en una época dorada de la medicina, también en los escritos, sí. Van a haber un grupo de técnicas que empiezan obligaciones que tienen que ver en esa medicina, ¿sí? Y ahí aparece un concepto que durante el gobierno de Dios, que es primero de mañana, ¿sí? Y vamos a escuchar eso. Primero de mañana, es el primer mandamiento bioético del cual que hay en el ejercicio de la medicina, ¿sí? Todo esto deriva en un conjunto de un contrato, ¿sí? Escrito que se puede cumplir. Ustedes lo poquito van a tener que verificar algo así. Esta es la original, ¿sí? Es un fundamento donde uno se compromete a hacer la medicina de una manera ética, no se carrega, no puede hacer lo que quiera, ¿sí? Escuchamos a la biología que parecía el circulario, que es el dios de la medicina de Apolo, que es un dios griego con una mortal, ¿sí? Y ahí es circulario. Bueno, pero Apolo, la madre del circulario, pero tengan que digan, la mata, porque la pieza de circulario, eso contentó en la leyenda, y es lógica, y digamos, esto más lo que parecía, ¿sí? ¿Te suena? ¿Qué es la realidad y la quiere? Esto lo vieron también lucharon.
es la reversión y la salida de la medicina. La reversión. Cuando falla la reversión, el paciente se enferma, parece que dicho, porque la panacea, bueno, se llaman todas las presiones que caían en la caída. La cuestión es que es un fundamento, ¿sí? Como decía usted, cuando viene el sexual, lo van a necesitar, con una modificación puntual. Pero básicamente la que se puede decir que no, ¿sí? No tengo nada, pero si ya quieren detrás, quieren necesitar terapia. Acá están algunas cuestiones de dilemas, bioéticos, ¿sí? En esta época, por ejemplo. No entregaré a nadie, no entregaré ninguna medicación abortiva, lo que se puede decir lo que no, ¿sí? Llegamos a Galeno, ¿sí? Es otra, es más importante por eso que se venía tiempo, con su pensamiento, esto que decía de la medicina, que plantea que hay que vivir de manera filosófica, porque si no se puede estimar la razón, no puede crearse. Porque anteriormente Hipócrates separó lo que eran las explicaciones fundamentales, ¿sí? De los rudimentos de la ciencia de esa época. Entonces, esto, pero menos medicina, anda, y tengo que personal, lo escribe también. ¿Sí? Y esto plantea situaciones que acá vamos a punto de la práctica de información mental, ¿sí? Otro guardia, o con la emergencia, ¿vieron al paciente con tensión mecánica? Nadie te no, tensión mecánica es el usuario de fuerza, así que se puede y puede tener peligros para su vida por tensión. Entonces, acá aparecen los dilemas bioéticos y esta gente lo desarrolló los dioses en ese momento. Es decir, el niño siendo el enfermo mental se cerraba, ¿sí? Estaban en condiciones desinformadas, porque seguramente cuando está excitado, cuando está violento, no le quería comprar la cabeza. Hoy están los fármacos, en esa época no había nada de entonces se cerraban. Y tengo que plantear sobre que en realidad el primer dilema que es le ponemos un checo de fuerza que se manejaba, porque si no tiene checo de fuerza lo van a practicar, porque se le acaba, se le agua frío, hay un montón de inmunidades que en la propia de esa época. Entonces, bueno, ahí está un poco la biología también a tener en cuenta que no se cuenta. Ahora llegamos al punto donde hay una lesión después en lo que es el concepto de ética, ¿sí? En implementación con humanos, con el consentimiento y las atrocidades a partir del nazismo en la segunda guerra, ¿sí? Con la concentración, seguramente tuvieron bioética. Hay 4 preceptos de la bioética, ¿sí? Que es, primero Daniel, ¿se acuerdan con nosotros? Pero el principio de eficiencia que es hacer algo con el paciente mejor. ¿Qué más? Autonomía, que es el consentimiento, en definitiva, en la base de la autonomía es el consentimiento. ¿Qué es lo que marca? Es eso, la realidad es transar con la lengua de peor desastre, sin ningún tipo de consentimiento, ¿sí? Y el cuarto concepto de la justicia, ¿sí? Que es por la opinión para la otra. Entonces, por ejemplo, acá hay un concepto importante que no sé si recuerdan, que fue el médico nazi que llevaba la autonomía con un montón de combate, y resultaron que Nuremberg dio sus mismas bases de experimentación humanos, universales, pero venir en Argentina, sabían. Varios eran como, bueno, él en Argentina, bueno, digamos, a favor de muchas licencias, pero bueno, haciendo tipo de cosas, solamente cada concentración tenía su que es médico y es el primer, por ejemplo. Ustedes se imaginan hoy, no sé, para darnos una cosas sociales para conocerlos, pero abrirlos y conocerlos y conocer sus zonas para ver cómo reflejar lo que es un paciente. O por ejemplo, hacer cosas con confianza, a ver cuánto lleva la capacidad de sobrevivir con confianza, con actitud, tolerancia al dolor. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, los experimentos con su familia, que es un antibiótico que en ese momento estaban casi ni siquiera los antibióticos, como dicen la 47 de la medicina, pero estaban experimentados con su familia. Entonces, te quedaba una lastimadura, se detectaban, hacían todo lo posible y eventualmente, es decir, a un grupo de los que va a morir, a otro le damos su familia. Bueno, ese tipo de cosas hoy son imposibles de pensar, ¿sí? Pero bueno, y un montón de cosas más. Ahí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se libra así, se castigan. Ya, todo lo que era nazi, pero tenían a los médicos. Entonces, así se plantea hasta dónde se puede implementar y hasta dónde no. ¿Sí? Y ahí nace el código de la 47 sobre ciertos lineamientos mínimos de implementación de vamos a ver qué es el 47. Después vamos a ver que hay experimentos que tienen posteriores al código de y sin embargo, que dan esa especificación más auténtica. Bueno, en esa línea, en el año siguiente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, lo mismo, a ver, se universalizan los derechos humanos. ¿Sí? Hay una presente en la Convención de Ginebra, pero el primero que da es para todo el mundo. Y todo el mundo tiene derecho a estos 30 principios, ¿sí? Que son derechos humanos básicos. Después, en el año 1964, queda llamado la declaración de Helsinki, la regulación ética sobre la investigación, ¿sí? Entonces, uno de los principios básicos, como ven ahí, es que se consigue informado y claramente que la investigación tenga un beneficio, o sea, una investigación para que, no sé, digamos, que cada 2 años se hace la última cuestión de interés, una revisión y vamos bajando los lineamientos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vimos ahí en el 47, es el código de Nuremberg con lo mismo que hay que respetar para hacer una investigación médica con sus derechos humanos. Ahora, el caso, que movió así la entera que se nació un montón de cuestiones, que tenía un cambio, fue en Estados Unidos, recuerden que había leyes raciales que no tenían derechos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los baños estaban divididos en el Estado, los mismos derechos que tenían, y ahí hace una investigación sobre sífilis, ¿sí? Yo decía la medicina, ¿sí? La sífilis es una enfermedad sistémica que tiene tratamiento, pero sin tratamiento genera una herencia, ¿sí? En función de la medicina. Entonces, infectaron, ¿sí? A 400 hombres de AstraZeneca para ver cuál era la evolución de la enfermedad, sin antibióticos. Bueno, tenía un problema, y a partir de ahí, establecieron, vamos a ver el informe verde. Después había un estudio que se hizo, que también fue paradigmático y tenía un gran talento de una institución de chicos donde vivían en Estados Unidos, un instituto estatal que tenía miles de internados para el organismo y vivía en condiciones de hacinamiento. El director médico, ¿sí? Se vinculó hepatitis. ¿Se imaginan que es el preso para los domingos humanos? Se desinfectó hepatitis y ha habido también con la hemoglobina, no se lo estaban investigando, estamos hablando de un país, ¿sí? Democrático, entonces la hemoglobina es un país democrático y ya después del código de ética de Nuremberg. Bueno, un verdadero desastre, el médico esto es lo que informado, él se amparó cuando va al juicio dice que va a firmar consentimiento por chicos. Bueno, ¿es esto? No. Entonces, aparece esto que se informa verde, ¿sí? Principalmente marca estos 3 principios básicos de la ley, ¿sí? El respeto, la autonomía, no solo la autonomía, sino con el mínimo respeto a la determinación, la beneficencia, sí, que tiene que haber un beneficio de investigación con los derechos humanos, la beneficencia que es igualdad de oportunidades, es decir, ustedes saben cuando
estudio aleatorio se hace con un medicamento, ¿sí? Se usa el medicamento estándar, por ejemplo, el líquido, ¿no? El líquido la que sigue con el líquido es una receta para el proceso de investigación se hace con se trata de grupos aleatorios randomizados doble ciego. Nadie sabe lo que va a hacer, ¿sí? Se une un grupo se usa líquido y otro una rueda de que se hace otra. Y esa es su justicia, es decir, es para que toca, ¿no? Que un grupo va a iniciar y otro puede tener efectos adversos, por ejemplo, puede tener peorito y se corta la voz, ¿sí? Eso vamos a hablar. Hay otro momento importante en la vida ética, en la medicina, es cuando aparece el tratante de corazón. Porque previamente, el tratante era un jefe que como un tratante vivo, no era un médico tan profundo como este. Para hacer un tratante de corazón, tiene que haber una persona que se cae, bueno, cerebral. Primero que claro, esto es un debate también de cuándo se puede tomar el órgano de la persona. Si en este momento se detectara, entonces, bueno, ahí hay alguien se llama medicina legal. ¿Vale? Después. ¿Viste? No, después. Bueno, medicina legal, a ver, digo, esto es cultura extra, cada vez tiene su moral y sus costumbres, y la ética se va amoldando al final de eso. Y para eso tiene las leyes, porque sí, situaciones que se daban, por ejemplo, la ley de trasplante, la ley de capacidad, la ley, hoy, por ejemplo, en el consentimiento hay menores de 14, 15, 16 años, pues sí, las dejamos, y eso no es que tienen menos de 10 años, esto va generando situaciones. Acá lo que se plantea, como decía, es en qué momento se puede dar a una persona con muerte cerebral, porque bueno, ahí están las leyes para parar, ustedes saben las situaciones, ¿y qué hago? Matar el usted ¿qué hacemos? Bueno, seguir a la ley, que es muy importante en la medicina legal, ¿sí? Otro caso para la imagen, ¿le suena esto? Porque esos chicos todavía, si preguntan a sus padres se van a acordar. Cuando yo era chico decían, en el caso de Karen Killian, que le apagaron el empleado, siguió viviendo, de cómo se podía volver a chica. Su caso, la chica tuvo 2 días sin comer, sale a bailar con su compañero y se toma la vida en la fiesta, ¿sí? Se acuesta, tiene un libro en la vida, se acuesta, y hermano todo, se acuestan, los compañeros se despiden de ella y cuando te encuentran, están en paro. No saben cuánto tiempo tuvo en paro. La reaniman para médicos y vive, mínimo 5 hospitales, pero vive. La ponen en un respirador, ¿sí? Los padres piden que la desconecten, porque bueno, no le daban ninguna posibilidad. Ahí, eso claro, todos los padres hablan por una hora religiosa, en aquel entonces, y los padres no tienen humanitaria, no tiene posibilidad de sobrevivir en la vida consciente. Tienen que tener un piloto de una noticia, la desconectan. Pero sobre todo lo más en este caso, ahora lo posible, lo más en este caso es la cuestión de mantener también, a ver, dos cosas. Una, el encarcelamiento terapéutico, bueno, el respirador cuánto tiempo. Y la otra, es las directivas anticipadas, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? Bueno, pasamos. A ver, las directivas anticipadas son, yo puedo decir que eso es una ley plasmada, ¿sí? Lo que es la ley, que vamos a ver cuando también la medicina legal, que se de memoria, que es la ley de los derechos del paciente en relación a los profesionales del sistema de salud, ¿sí? Este es un cambio que esta ley. Toda persona que sea capaz mentalmente, ¿sí? Obviamente, voy a directivas anticipadas. Yo puedo decir, pasó que yo puedo decir, yo no lo coma, a ver, tiene una situación irreversible donde ya no voy a poder estar consciente y ponerme. Eso se puede hacer al mismo día. Y si soy quiere con este caso, y recién articulado tiene menos de 20 años, y ahora se todo un poco atrás, pues llega. En el caso de esta chica, la desconectaron, si no quiere no años más, ¿sí? Después padres se ampararon en el asilo americano como zona y decían, bueno, entonces no que salir respirador, no realmente, bueno, alimentada, siguió viviendo 9 años más. Pero una de las bases dentro de la bioética también tratamiento de vida o de ayudas anticipadas, ¿sí? Eso tiene que tener en cuenta, porque se puede dar unos cuantos días más, por ejemplo, terapia intensiva, un paciente que deja una ayuda anticipada, el médico le pregunta a la familia, ¿qué hacemos? Si no tiene posibilidad de paciente, o sea, solo podemos sostener un estado de conciencia, un engaño cerebral, un respirador, se puede perder peso, puede estar pidiendo meses, incluso años, pero sin posibilidad de liberación. ¿Qué decide el médico? Sería por la familia, sería por el comité de ética, sería por el juez, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vamos a ver, así complemento el médico. Pero sí la puede decir la ley, uno puede hallar de todo, de la ley, la ley, siempre la ley. Porque, perdón, la ley también de derecho del paciente, hay varias cosas más. La ley de ella, por ejemplo, es un cambio de paradigma, lo que hace el paradigma paternalista, lo que hace el médico decía, bueno, vos tomás esto y no le puse discusión de autonomía ni de nada. De hecho, antes se creía, por ejemplo, que el médico de la clínica casi toda la verdad, hoy cambió con el concepto de autonomía. Entonces, esta ley termina uno de los artículos que el dueño de la clínica es el paciente. Hoy por ahí todavía uno comunica, no quiero clínica, porque la operación dice, no, la clínica no, la clínica lo que pasa es resumen. Pero esto es una ley que trae derechos al paciente. A veces nos comparte un poco a la aplicación de la medicina, pero bueno, es real, lo que se usó y tal, y lo que se reglamentó. Entonces, a partir de todos estos casos que vimos en Estados Unidos se empieza a tener en cuenta el comité de ética, ¿sí? Pues por esto, a ver, a veces la tecnología nos casos que antes se sostenía de otra manera, pero bueno, el sostén de la vida, la retrospectiva, por ejemplo, el diagnóstico neonatal, el genético, ¿sí? ¿Qué se hace? Si aparece un diagnóstico de una patología que va a ser altamente capacitante. Bueno, ahora está el comité de ética, ¿sí? En la Argentina recién financié el comité de Estados Unidos a partir de todas las situaciones de este tipo, y acá en Argentina en el 2006, pero claro, entonces, volvemos siempre a las fuentes. Ley 442, que dice, ¿cuál es la función del comité de ética? ¿Sí? Asesorar. No sé, la supervisa con un montón de cosas que están ahí, pero sobre todo asesoramiento. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la ética, no está para penalizar, no está para dar tratamiento, eso es un consejo para las personas, no solamente personalmente, ¿sí? Hay para ver los enfermeros, abogados, que pueden tener para religiosos, las alternativas de hospital, pero bueno, si todos se juntan, se ve la aplicación clínica, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Pasó con el COVID, ¿sí? Pero ahora mismo, acá que hacemos un nuevo así de profundidad aplicaria, vemos que hubo casos que tenían que ser al respirador. Bueno, eso debería, para eso está sugerir que el médico se encuentra en una situación que va a tener o no, ¿qué hago con esto? Hay un montón de principios que decir, el maestro con los principios, y si se sigue bueno, se busca manera de no consigue que esto, hay que meter con el uno puede hacer algo diferente porque no se lo tiene que pagar las consecuencias. Entonces, el comité de ética, bueno, hacemos, esta persona no tiene posibilidades. Si llega una persona, una mental y una de 30, así que tal, el que tiene un respirador se lo damos, siempre uno nuevo de nuestro programa, decimos, pero mejor, más que la técnica, ¿qué resultado? Pero es el comité de ética, ¿sí? También hay comité de ética de investigación, pero por eso aparte. Entonces, ahí están los problemas que son un montón. De los experimentos, de la programación, de los respiradores, todo lo que se dice. O sea, la ciencia que viene en posibilidad con la medicina y siguen cambiando. También los años aumentan, ¿sí? Bueno, otro caso, que también fue un momento que más cambios en la cuestión de la bioética, es un bebé que nace con síndrome de Down, Estados Unidos en el 82, y nace con una crisis esopágica, ¿sí? Es decir, que es algo grave, que tiene un pronóstico, obviamente, Estados Unidos grave, ya y tenía un pronóstico favorable.
Los padres decían que no sea la intervención quirúrgica, ¿sí? Porque plantean que un chico tiene una discapacidad, bueno, no vale la pena. El médico pediatra, el asesor de gobierno de Estados Unidos, que es el doctor Cuperonay, le dijo que él, como con su experiencia cirujana, decía: yo, si hoy lo ese chico, tiene un pronóstico, que si va a sobrevivir, se puede enfrentar, no tiene un problema de la alimentación. Sin embargo, no viene el chico muere 6 días. La chica muere de una manera. Otro gran tema que y esto yo lo tengo que ver ahí, como se saben médicos, la verdad es que a partir de ahí, yo sé que los cambios de paradigma de la moral de la época, ¿sí? Por cambios tecnológicos, y hay momentos que se cuestionan las cosas. Ahí se cuestiona y sale una ley de Estados Unidos que dice que salir de un chico que tiene posibilidad de sobrevivir es una casa asesinato, ¿sí? Bueno, ahí está la ley, no la recuerdo, pero básicamente es eso. Entonces, hay también se preguntan: ¿quién decide acá? ¿Deciden los padres? ¿Decide el director hospital? ¿Decide el médico? ¿Decide un asesor? ¿Decide la ley? ¿Quién decide acá? Sí, los padres no quieren. Hoy, claro. Bueno, en esa época fue este caso que, bueno, el chico dijo: Daniel, bueno, hoy hay una ley que dice que los padres, bueno, ahí lo que pasa es que por eso es el médico, porque vos en el cuerpo, vos ahí tenés el cuerpo. Es decir, mira, hay casos de padres que se han aparecido que están contando que serán, por ejemplo, en las funciones, en ciertos dogmas religiosos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le vas a imponer? Bueno, lamentablemente, si hacemos por decisión, hasta ahí, entonces ahí vas a declarar la ética y a la justicia. Y así pues, eso es lo que como consejo de que un poco, pero ya va a pasar como psiquiatra. Si no puedes, a ver, la consejo pacífica que se quiere hospitalizar en cosa. A mí no pasa nada, te sale bien, ¿qué hacemos? Llamas a la psiquiatra, no, ya no puedes, es más bien, llamas un teléfono, porque tiene el despacho, y un paciente, lamentablemente es un poco excesivo, a ver, le está teniendo un paciente, lo tiene excesivo, porque el médico, hoy, por esta tiene la obligación de decir: los padres lo van a abandonar y irse a morir, ¿sí? Si no puedes, ¿qué haces? ¿Qué hago? También la célula, necesitan el hecho que se haga algo, no sé, del padrón de la infancia, lo que sea. Pero bueno, básicamente hizo esa situación y demás, y por todo el tiempo, y se también, con el secreto de vamos a ver cuándo, porque también en la biológica esto de la seminario, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, todo esto que vamos a hacer tiene que ver con la velocidad con la medicina fundamental, básicamente tiene una lectura de esta revolución del tratamiento, el cambio de la norma más, que es lo que se la viene, está en la ataca. No, con esta forma, muchas veces aparece en el cine, después no se va a esta ciencia ficción, pero después resulta que no trata nada, es una historia, una versión colegio para que tengan algo muy planteado. En un futuro donde se puede elegir, y no tan lejos, la genética del chico. ¿Sí? Entonces, la genética del chico, si gana la genética, si una genética, se gana mejor capacidad para asociar con la deportista. Entonces hay una selección de que, bueno, yo quiero que mi hijo tenga estos genes para que sea alto, rubio y fuerte y sea inteligente. Entonces, bueno, la selección de la biológica, ¿sí? La velocidad, los avances tecnológicos, cómo se usa la medicina. Entonces, llegamos a un principio que ustedes vieron en biología en la facultad. No hay ciencia, economía y justicia. Los tradicionales son los motivos, no hay curricular, como la se acuerdan. No sé, primero no ganarás. Vamos a ver, podemos elegir lo que nos dañar, que es la estrogenia, ¿sí? Te doy un pasito un medicamento, pero bueno, puede pasar, pero no es intencional, ¿sí? No dañarás por intención. Y la ciencia, bueno, procurar que el paciente mejore. O sea, después en algo que nosotros no sabemos, una historia. La autonomía del paciente, a partir del código de libertad, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial, y justicia y cultura de los recursos. Bueno, estos más o menos tienen, ¿sí? Hay que aclarar que este principio de no beneficia el orden dañar no corresponde a la posibilidad de no tiene información para saber que el procedimiento del paciente no, eso no solo y es exclusiva de la posibilidad nuestra, ¿sí? Eso es algo que a ver, el PowerPoint que estaba leyendo un poco de esto y lo interesantísimo. ¿Qué es esto? Es una investigación, ¿sí? De la Universidad de Hopkins, las más de Estados Unidos, ¿sí? Hicieron una revisión de todas las cosas que fueron en Estados Unidos en un periodo de tiempo. Y encontraron la tercera causa de muerte era por esos médicos, ¿sí? Por expresión de fármacos, indicación de estudio de bateo y comunicación por seguridad que no se necesitan. Entonces, ¿qué es la epidemia de la visión anterior? ¿Escucharon esto? Es una cosa de los médicos, porque obviamente la farmacéutica lo vende, está mal, pero bueno, vende. Pero en nuestra parte es la visión que decía Galeno, que es: a ver, tenemos el deber ético de los padres pensar que está aquí no, y el deber pensamiento propio, no nos llevar. Porque muchos de esas personas que son al mecanito no fueron porque se les esto, porque no llevan a la chica, porque si no, papá, ¿qué te va a pasar? Van a ver lo que se les cambió, porque con niñas las funciones van a funcionar, tienen que funcionar, probamos y después van a ver ganar con 2 años en el campo del efecto secundario, bueno, ojo con eso. Pero fíjense, el primero que le atacamos a la de los Estados Unidos, es un estudio que a mí me pasó que encima de la cámara y la pasaron 2 años. Ahí nadie profesor que se investigación después se retoma y bueno, será una laboratoria, no tipo de la pues esto mismo para la bueno, no retoma nadie, mejor no va a haber ciertas cosas, ¿sí? Esto puede ser también porque en Estados Unidos la medicina es como un gran Es una negocio, sí, es una razón. Es una negocio que con eso, evidentemente. Pero bueno, nosotros estamos para pensar en el ¿sí? Y lo que, a ver, esa cosa por ejemplo, vamos a un caso clínico, no tengo que la cuestión, pero lo vemos ahora. Y una cosa que queda natural. ¿Está bien? Es un plan, ¿sí? Y él me dice: bueno, yo me voy a pagar la como de mercantilización de la medicina, no digo que sea todo, pero este es el caso. Sí, bueno, ¿qué hacemos? Si un día plata, pero me veo feo. Yo digo: bueno, qué sé yo, me viene bien, porque por eso, bueno, no sé, vamos a armar un equipo, la global de psicólogo, psiquiatra, a veces lo mismo, a ver, algo hay, pues, que hace otra cosa, está bien, bueno. Sin embargo, es un médico, pero. ¿Qué pasa con eso? Para mí no hay. ¿Por qué? Porque está en sus facultades mentales, yo iba a decir, ¿qué onda? Tenés razón. Bueno, pero para el punto ahí. Vamos a ver las facultades mentales. ¿Cómo sabes que las facultades mentales? Justamente, si una persona que tuvo tratamiento psiquiátrico. No, tengo que hacer tratamiento. Yo voy a hacer me quiero poner, yo, me quiero poner el pecho, me quiero tirar, me quiero hacer 8 cirugías el mismo día. ¿Qué me lo puede hacer? Y probablemente el tipo tiene que lo va a hacer. Y no se va a aparecer, yo soy, sí, o no. Yo soy una persona que me para que nace en días. El tipo me dice: no sé, pero. Bueno, existe gente que tiene múltiples cirugías. Existen, pero yo voy a mi médico de ver si lo hago. A ver, el caso es que dos principios que eran principales, como beneficencia y beneficencia. Pongamos el médico tiene beneficencia y le otro autoestima, beneficencia. Ahora, ¿hay daño o no? No sé.
Lo planteé por eso día, no hay una sola solución. Yo creo que poner que vivís en un problema psiquiátrico o vivís simplemente tenía un tipo de problema, porque si tienes 8 operaciones, Sí. pero lo único que va a pasar es que no lo vas a resolver así, se va a ir como mejor, pero como Pero está cargado. y no, Pero está cargado, bueno, no puedo sí, decir. no, pero en el fondo yo creo que Ford ¿Qué razón? pero que lo ayudo y que mira, no sabe que la plata tiene, no le va a matar la operación, si tienes 8 operaciones, la 8 operaciones y van a caer en Bueno, para que no tengamos caso dudas, hay que hacer una ontología. Pregunta, drama, empezaremos. Bueno, claro. ¿Qué es una situación que está visitando todos los días? Digo, porque tengo un paciente que yo tengo un tratamiento, una área complicada. Tengo un tratamiento médico que puedo intentar, o una cirugía que me va a dar una buena ganancia. Sabemos que la cirugía es una cirugía, ¿sí? Puede dar una lesión de que importa. Bueno, todos dicen que no, todos vienen por el tratamiento médico, o la dice, bueno, ya está, hacemos la cirugía y que sea lo que yo quiera. ¿No pasa eso? Pasa, ¿eh? Pasa una sinceridad, a ver, digo algunos que son, a ver, también sinceridad, claro. Bueno, vamos a ir. La idea es pensar en el conflicto que tienen acá, si no solo con personas, pero pensar que esos conflictos se van a dar en la vida diaria, ¿no? Porque esto necesito, ¿sí? En toda la realidad. Bueno, hubo un caso que, que agarró una mujer que se quería cortar la pierna porque decía que esa pierna no era suya. Entonces iba médico y obviamente le decía que le terminaba haciendo meterse la pierna dentro de un cubo de hielo para que te metas y así. Bueno, ahí dijeron que está bien, pero cuando pasamos al mecanismo médico, hay probablemente simpático, no, acá hay algo que no está bien. Y ahí tiene que entrar el juego de verbal y de argumentar. Sí, hay algo que no. Ahora vamos a ver que es cuando uno cree conocimiento formado que la capacidad jurídica y la capacidad mental, sí, estoy consciente, pero bueno, ahí vamos a ver al final lo que pasa. Bueno, ya lo veo, no vamos a nada de la teoría. Ahora también, bueno, acá estamos con otro tema que es monatismo, ¿sí? Que es el conocimiento formado. Ahora acá no puede ser así con la vida, ¿no? Capacidad de discernimiento. Eso lo tiene el médico, no el paciente. Tiene que ser competente. La ley lo tiene claro, ¿sí? Vamos a pasar, como digo, que está muy adecuado, ¿no? Acá hay un caso, que decía recién con la neurosofía, pero bueno, este caso injusto lo que es consciente formado, lo que hace del consentimiento, pero es un caso que marcó una época. Este hombre lo pegan, ¿sí? Le hacen una cuestión ahí, no sé qué tipo de seguridad, ¿verdad? La cuestión es que queda una lesión permanente, ¿sí? Ahí toca el nervio y le hace juicio que el médico va a tribunal y se pierde, porque el paciente no dijeron lo que iba a pasar. Yo dije que sí, que lo pega Daniel. Me dijo el doctor, todo el día. Me dijo que con la operación no había problema, que lógicamente lo conecté, qué sé yo, pero me dijo, bueno, yo voy a esperar mañana mismo, voy a ir y la veo. Pero me dijo que podía quedar mal. Bueno, en este caso marcó una acción de juego que a partir de ahora, cualquier intervención, ¿sí? Va a tener que ser informada, pero no es. Esta es otra cuestión que está bueno dar un ejemplo, que es decir que quiero el papel de profesional, no. Es una información clara de lo que el procedimiento que se va a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo, a ver, tenemos la medicina defensiva, ¿no? El procedimiento informado es básico y en este paradigma de autonomía el paciente decide que sí, con la información adecuada quiere hacer que no sea después lastre, ¿sí? Y digo, bueno, a ver, otro proceso que cagar, ahora mismo todo, así que se reclama y a ver si fue blanco lo que va a hacer, no. El procedimiento informado no es un papel firmado como puse ahí, tiene que tener tres cuestiones básicas, que es información. Yo le voy a hacer también el proyecto. Cuando la terapia, cuando lo damos tanto tiempo, puede tener complicaciones, lo que sabe, pues, cosas de lo que puede pasar. El deseo consciente, obviamente, que el paciente tiene que estar consciente de esto, si no está consciente, el consciente va a firmar el familiar a cargo, o después de después, y la capacidad, ahí está lo que sea la pierna, ¿no? Si yo me acuerdo la pierna, así que dale, bueno, no, para, está para decidir si quiere con la pierna, porque le molesta. Ahora vamos a la excepción, pero acá, y puse la ley, otra vez, derecho del paciente, en relación a la profesión y significación. Acá hay una cuestión de interpretación. Ahí la ley dice, como es una ley que tiene un punto de nivel pago, que puede ser verbal o por escrito, ¿sí? Lo mismo la ley mental. Por escrito, la aplicación es todo procedimiento que sea una intervención en quirófano o un diagnóstico invasivo, o, digamos, supongo que en su momento la primera definición de la endoscopía del cuerpo. Sí, por ejemplo, no sé si es el caso, por ejemplo, si la clínica no tiene el procedimiento formal del paciente, no le está no, pero siendo procedimiento, podría ser. Ahora, esto es un mundo difícil, porque por ejemplo, la ley de salud mental, en la 2657, lo mismo, está, figura una figura que puede ser verbal. Y yo puedo decir, ante una situación de funcionar, si no, yo le doy consentimiento, no le interesa, digo que sí. Bueno, acá es el problema, y si no tiene la capacidad, tiene consentimiento. ¿Sí? Para las mismas situaciones, cuando tiene información pública, una urgencia, está inconsciente, lo levantes en la calle, lo va a intentar, si no le va a hacer así que urgencia, no sé, punto. Y es como negociar, eso es una parte. Bueno, el principio de justicia sexual, o sea, que eso mismo con la investigación sí que es la función del mundo. Porque a mí me parece que se puede dar, es lo mismo el acceso a un resonador, no sé, en Chaco, que en la Ciudad de Buenos Aires. Y también lo que hablamos del caso que se unitaria con el código, bueno, acá llegan dos personas, uno tiene voz y el otro no, ahora es lo que tiene el sistema. Bueno, en el sistema tiene que ser, y se puede poner, por eso tiene la obligación, por eso es una cosa que a la sociedad es como, es un, bueno, entonces, reglas éticas, ¿sí? Confidencialidad, secreto médico. Bueno, ¿qué es un tema? La teoría ética, las redes sociales, ¿sí? Entonces, una generación, las redes sociales están casi todo. ¿En qué momento se cree el secreto médico cuando un médico, no sé, no me lo voy a dar a si alguien hace los cirujanos, psiquiatras, la hay, pero no tanto. Un dermatólogo, muestra cualquier, cuando muestra su caso, un hotel, muestra, bueno, acá si yo hoy hicimos un parto, vino Felipe Mundo, bien Cristo, ¿qué pasa con el secreto médico? ¿Sí? Un caso, acá hay la aplicación de ¿no? Bueno, piénsenlo bien, está aplicado que hermoso traer chicos al mundo, pero también tratando de la medicina legal, en las situaciones se hizo un relevamiento del colegio médico de Buenos Aires, las especialidades que más usan la respirar la obstetricia, traumatología y cirugía, y por afán, porque está todo preparado para que todo bien, traes un mundo, no es casi complicado, ¿por qué no se da cuenta? Pero no es para acá un caso, el secreto médico que vio que la regla ética, por la ética, ¿sí? A pesar que está en la ley, como verán que existe la medicina, existe la medicina, que es la primera que va a la medicina legal, pero además es un médico. El médico literal es un médico literal, el presidente de Francia, el científico analítico, muy conocido, y la diagnostica cáncer persigue creciendo la residencia, ¿sí? Bueno, y a los 2 o 3 meses el médico escribió un libro, es un médico, yo, él estaba en la residencia, tenía cáncer, yo lo traté. Bueno,
un recuerdo del fondo y se lo perdió, exacto. Levantaba el objetivo del mercado y el tipo tuvo un mercado para trabajar, bueno, para el juicio, porque ¿qué hizo? Debe ser médico. Lo dice Hipócrates, ¿sí? Hace 2000 años, ahí en el, bueno, no, pues, bueno, en el nuevo Hipócrates, no natural. Guardaré secreto médico, salvo que. ¿Salvo qué? Que esté en peligro la vida de la persona de tercero. Bien, o lo digo más. Después dice, bueno, permite que otra persona, no sé, si viene el caso de que no puede mencionar noticia, o alguien es una noticia, en un juicio lo que sea, pues decimos, a ver, dígame, ¿qué te vio? Después hay otro principio o regla ética básica de la medicina, que es, un grande, por otro lado, rápido, la veracidad, sí, tenemos obligación de decir la verdad, pero siempre, yo le puedo decir a un paciente, como diga, por todos los efectos secundarios de la medicación le voy a dar. Tampoco es por ti, pero bueno, no le voy a dar todo. Mira, más frecuencia, por ahí toma la plástica, le da un paso de la cabeza, bueno, si le van a quemar un poco, pero no le voy a decir todo. Bueno, ahí conocer el clima, y yo digo, bueno, tenemos un montón de dos, entonces es fácil, bueno, es ahí dos. Respetamos uno, respetamos la beneficencia, y la autonomía, pero bueno, estamos ahí acá diciendo que tenemos que ver, tenemos que ver, pero no va a pasar, amigos. Bueno, acá hay algo así, ¿sí? Vamos a ir aquí, van a levantar la mano, a ver, hombre de 24 años, desempleado, ¿sí? Estaba en la onda de la alimentación vegana, y que no hago eso, bueno, quiero que quede el caso en todas sus concepciones. Y la ciencia estaría, porque había bajado mucho el peso, miren la altura, 1,84 pesaba 44 kilos, índice masa corporal de 13, pasamos el porcentaje de alimentación ya, ¿vieron algo? Hace una dieta vegana muy efectiva, ¿sí? Decía que comía una organización tóxica, una combinación, ya la cosa ahí apuntaba para el sí, sigue. Desayunaba, a personas, comía agresivo, solo de una vaca, cuando todavía en el servicio, él decía que se encontraba perfecto, y él confiaba de tratamiento, o sea, no, le contaba la cosa, y iba a seguir firme su dieta para bajar de peso. No era para comer, pero no está bueno. Tuvo que exportar una somática en contra de su voluntad, ¿sí? El tratamiento decía que no facilita, bueno, porque sabemos que es parte de una paranoia, y él decía, ¿qué es esto? Funcionaba libre, tenía derecho a comer lo que quisiera, no tenía que seguir las sociedades convencionales de Occidente, ¿sí? Bueno, obviamente, no tenía conciencia de no decía que había que respetar los estilos de vida alternativos. Bueno, acá viene, ¿qué hacemos? La opción no, yo digo la opción de todas las normas. Como el estado del paciente es delicado, ¿sí? Lo usamos especialmente una responsable. La otra opción es, bueno, no tiene voluntad y no quiere, o sea, tiene nuestra vida. Hay otra idea de lo que tenemos nosotros por la vida. Es decir, mientras juega al otro, él hace lo que quiere, si va a unir con minutos a una primero. Y vamos a opción de la alimentación forzada. Y después, lo demás hay que dejarlo hacer. Sí. A ver, es un tema que podemos ir, o sea, podemos aproximar la respuesta correcta, pero son medios. Primero lo que dice la ley, después lo que dice el paciente. Bueno, ¿qué dice la ley? Tal cual. La ley dice que toca pensamos que se puede hacer positivo, después bueno, yo no, pero yo la única dice, no, yo quiero que me ahora tengo condiciones de decidir. Puede decidir por una paranoia. A ver, si parece un caso de riesgo para hacer tercero, de un tipo que se va a quedar de si lo traes, ¿qué? Tampoco me digo, a ver, si por una colabora, que mato ya en sangre, ¿lo dejas? No. No es positivo, pero tampoco veo ir a la casa y se todo el día. No, por supuesto. No tienes que hacer, como vos estás en el servicio, estás libre. Bueno, acá es una hora. Vos tenés que decir, vamos en la guardia. Si vos lo que llegar, tenés ahora. Está viendo la playa, bola, porque por lo dejo, es que es que bueno, ahora es un tema ético, porque tienes derecho, bueno, y la medicina de servicio también. Digo, para que digo, algo es voluntario. Es que para mí, va más allá de si tiene sus derechos o no, o sea, sí, y yo banco que quede igual forzado, por cada uno que tiene sus derechos, y por cada uno me parece que tiene ningún sentido, o sea, si el alimento ahora, si te pesa 44 kilos, 84, pero el alimento por zona Sudáfrica, lo llevo a, por el campo, una yo a 60, se va de alta. Bueno, me va a decir la comida de la NASA y se queda, no, pero no se va a alimentar, pero hay esta posibilidad de tratamiento, a ver, pasamos por el principio, los tipos que están perturbados, sí que tienen sus funciones psíquicas perturbadas. Entonces, hay que parece que hay, después, bueno, hay un negocio medio, una revolución que puede fallar, pero bueno, tiene que tiene la comunidad que puede entrar. Si la persona de familia, te pueden tirar a una persona. Si la persona de familia, te pueden denunciar a una persona. De última. No es la familia, sí, obvio. Bueno, es esto, es para que lo pensemos, si tenés razón. Ahora vos estás preso, ¿verdad? Sí. Ahora tengo más alágica, legal de ganado. Igual, tampoco que que están bien. ¿Cómo? Se trata de cada paciente que está sí, pero no tiene, porque está con esa platea. Dice, papá, sí, está bien con cosas, o con comidas no orgánicas, todo eso que viene legal. Eso es lo que van a entrar. Porque eso es lo que pasa. Ahora vos tenés que hablar, una persona que dice, no, yo van a esperar, me quedo en casa. Si no se queda, se va a morir, una urgencia, me quedo. Bueno, ahí vos tenés que hablar, que si vos podés hacer una firma, yo lo puedo, el fiscal tampoco soy policía, pero vos tenés que decir, hay cosas que estaba pensando, pero no quiero, bueno, lo hago firmar, se pone que diga, ahí vos si le puedes mirar a un paciente, que le dice que se va a quedar solo, porque no tengo la fuerza suficiente para a ver, se acaba de ir, yo no tengo todo lo que pueda, pero no puedo, yo le aviso, es así, que está el documento, es el domicilio, ¿qué hago? No, ya lo aviso, no sería cuando yo lo preocupe. Bueno, pero algo que hacer no puede, pero es claro que no quiero hablar porque bueno, las situaciones se van a entrar, no sé, como que se van a explicar Nadal, y que son iguales, lo tengo una para cada uno, que es lo que quiere, pero bueno, estamos en situaciones que son problemas con la salud, ¿sí? Igual, me imagino psiquiatría te más, pero debe ser muy frustrante hacer medicina del día de mañana, porque siempre es un dis, tampoco ese paciente te puede ir a meter a la casa, porque vas de servicio, vas de servilismo. Ese es un punto importante, porque la analiza mental no sabe mucho de que no sé si no vieron, bueno, la analiza mental desde 2010 es complicadísima, porque ahora el riesgo cierto me mira en equiparación para el tercero. ¿Qué es riesgo discriminación? Yo te digo a vos, y me decía, tengo muchas ganas, pobre, pero quizás no lejos. Y vos vas a la internación y la mayoría de los médicos no quieren internar porque los psiquiatras, por una clínica, porque dicen, no, pará, porque incurrís en qué delito. Privación de la libertad, es un delito pesado. Y yo tengo la duda, ¿qué sé yo? No sé si la verdad no lo interno. No, o sea, siempre mira, después dice, ¿qué
¿Qué hace criminal en ese momento? ¿Qué tiene que sacar su chumbo? Si tiene que sacar hay un montón que dice que complicaba bastante cosas en materia de seguridad. No solamente con esto, bueno, la realidad es que los resultados de la Argentina pasa todo el tiempo, ¿sí? Aparte nadie se mete acá por cuenta propia. Bueno, ahí es un problema, que es otro dilema ético, que es que nadie más delito se tiene que internar por voluntad propia. Uno puede internar, como me parece algo que el tipo simplemente no se parece. El tipo vive drogado, por ese término, y maneja un colectivo, no sé, un camión. ¿Hay que conseguir inminente? Sí, pero ¿vuelvas a internar por eso? La ley dice que no. Dice, ¿cómo lo vas a resolver un problema con la falta para internar? Que no vas a ir para expresarla. ¿Y cómo haces? Bueno, Pero la ley porque salió, pasó algo que salió. mira, no me la de porque es la verdad es que es una ley, a ver, ¿cómo puedo decir de una manera elegante? Le decía que es una ley donde no somos un psiquiatra. Entonces, hablar de salud mental sin psiquiatría, como, sí, hubo todavía, fíjese, que lo tengo acá. Pero empieza diciendo, los tratamientos psiquiátricos no serán nunca utilizados como tortura. Ustedes no saben si es tortura para ver, en la era moderna, ¿no? O sea, ¿para qué estamos? ¿Para qué somos médicos? Planteese lo que pasa es que ustedes saben que es psiquiátrico, como digo, pero no hay necesidad. Estamos para torturar, para seleccionar los después, que salió el caso donde parecía a chicos políticos que hayan sido los encarcelados, como pasar por loco. La razón de ser de psiquiatría, la medicina, es ayudar a la gente, curar, intentar tratamiento, mejorar la alegría, un montón de concepciones. Pero torturar, bueno, así está bien nunca. Y para al equipo, digamos, antes de la jefe de servicio del disciplinario y la salud psiquiatra, que también tengo otra formación, para la ley para a punto de respecto al enfermero, al terapeuta ocupacional, sobre cualquier cosa que es una ley muy ideológica. Entonces, el problema, más allá de eso, es anecdótico, es que anda de mano para un montón de situaciones que a veces sea más fácil. Hace más fácil que hoy, digo, bueno, le das la comunicación a la persona, porque puede ser una persona buena guardia, y el otro dice, no, es que el cliente como yo quitando después de echar, porque hay un montón de casos, el banco de decisión en medio. Y me decir, no, flaco, te vas a la casa, que tengo una familia, que luego eso se llama y después tiene un caso que está en ¿En general tú no podríamos manejar estos casos que están, por ejemplo, el primer debate de... No, muy difícil. No, muy difícil. Yo trabajo, mi trabajo yo hago exámenes cuando tengo un programa piloto, ¿no? Un programa con el fútbol está muy analizado, ¿no? Entonces, todos los años cada 6 meses, con un piloto de origen, hacemos lo que es psicología y psiquiatría, todo, médico en general, pero los psicólogos y los psiquiatras. Y aparte se hace ahora en la biónica, en la ansiedad, entonces, por ejemplo, ahí, unos tipos, no, que si hacemos controles, y la empresa te dice, si hay un accidente, la culpa del piloto, bueno, pues empieza a decir, entonces, se trata de pesquisarlo más, pero no, la gente Pero en este caso, por ejemplo, como médico podés romper el secreto profesional del colectivero y hablar sí, noticia. tiene que ser psicológico, así. Claro, sí. Si no, está presentado que sugerís, bueno, pues ahí la casa. Bueno, ahí vamos a los ejemplos de cuando se rompe el secreto médico. Sí, cuando un médico rompe el secreto, pero sí, charlado acá es fácil, después la vida real es gris, porque puedes pagar un médico, pero ya, o tomo, o tengo que semana, trabaja de casi, por lo menos, pero consulta, no, pero todos los fines de semana, ¿qué haces? Como ese secreto médico, ya que pasa, pues, mire, este tipo puede llegar a ser que para porque está jugado en mi trabajo, en mi semana, ¿cuántos médicos trabajan papeado de la guardia? Es muy difícil, no sé, hay que sentir. Bueno, lo que después es un económico, porque es difícil, pero bueno, yo estoy analizado. Quizás teníamos que hacerlo todo, hasta cuando te fueron a pasar la guardia, vamos a otra cosa tranquilo, pero bueno, no. Y no hay para los trabajadores de la salud una ley de diaria, una horario. Nada, ¿Por qué no se hace el no solo eso, pero que trabajo? algunos se planteó, para que no hicieron que conocer al psicofísico para hacer una medicina, van a seguir, van a matricularse, van a hacer, está perfecto. Y vamos a recibir al médico, pero bueno, después cómo se ejerce, ¿qué controlar? Porque puedo asegurar que hay muchos buenas que había que estar. Psiquiatras, no, a mí me pasa cualquiera de bueno, ¿quién pregunta esto? Los médicos no. O sea, no tengo un tipo de psicofísica, que sí, por eso que los neuronómicos por ahí también, yo soy también, pero sí. Lo que pasa es que me preguntás si funciona como debería, y medio que es como el renal. No te consigo, no te afirmo que hay para decirme, bueno, son psicólogos como firma, listo, cuidado para tratar, pero bueno, quizás como cosas se hacen, en realidad, no la intentaré así. Bueno, a ver, ya hemos visto yo también. Un caso que fue para el también, quiero comentar. Es un político muy prudencia. Un caso, un hombre, sí, que tiene consentimiento para amputar, de una diabetes muy avanzada, de la pierna, por la de consentimiento, de a pocos meses se gangrena la otra pierna. Le van a hacer consentimiento para amputarlo, le tiene posibilidad de estar bien, que tiene gran chance de tener una buena viabilidad, y bueno, vamos sobre todo, pues, y después se paró y se digamos, no le da consentimiento. Dice, mi viabilidad vas a poner aunque sea una pierna, sin ninguna medida. Entonces el médico dice, no tengo conocimiento, yo sé que se va a morir, ahí está el límite. El paciente me firma, pero yo con mi conocimiento médico sé que se va a morir, ¿qué hago? Después. Bueno, puede ser, lo que diga el paciente, si quiere morir, bueno, le elimina mental, que tome el recado, le arregla lo poco posible lo que quiera, y utiliza con influencia. Es decir, que la primera diga, pero bueno, al punto, que es conocimiento con capacidad mental. En ese caso, el muchacho que puede comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés decir, bueno, si lo otro, porque el otro tenés a la novia, y dice así, que dice que el mundo, bueno, que la medicina. Tiene juicio, pues está conservado, está ligado. Está ligado, pero no, está pensando, no quiero decir que no quiero morir, pero su juicio está, seguramente evaluaron, y estaba conservado. Y después dice, yo la muerte está dominado, finalmente libre. En la medida que condiciones empezar a preguntar libremente. Y llega, juicio de verdad conservado. ¿Sí? No es un caso que no es mal, no sé cómo le puse, pero entonces quería que se más de medicina que está básicamente es un hombre que tiene una necesidad de un juventud y más grande, de 25 años, hace una macana un fraude y bueno, lo van a tocar y la defensa plantea que es un proyecto medicinal. La defensa plantea que como el psicótico no podía decir, tiene que cuidar su capacidad de seguir y se mandó la macana estando psicótico. Y obviamente que no, porque lo que dice la ley también, por el penal, dice en el artículo 34, que al momento de hecho, ya que tiene la capacidad de cumplir su saco para ¿no? Su saco, porque no, lo que dice el momento de hecho. Bueno, cambio, ya dice igual no van a poder ver si lo quieren, si sirve, no soy el favor. Pero eso no me puede pasar también. Es una médica que acaba de una residencia así, tiene muchos años, la medicina, y trabaja en el servicio penitenciario, ¿sí? Está en el mundo clínico de atención clínica, del psiquiátrico de la penitenciaría, donde cuando hay un problema de salud, no requieren el médico varios pero hay un consultorio para eso. Está en un penal de máxima seguridad. La cuestión es que si en la penitenciaria el médico va con el servicio penitenciario, lo trae al paciente, finalmente lo
de la universidad, la cadena, lo que dice, bueno, lo que dice es que la pregunta es sector profesional, por más que esté privado de libertad, tiene esos derechos, ¿sí? Entonces, es un caso de un muchacho que tenía aparentemente, alcoholemia, se entrega con una causa seria, pero empieza con una simbología de alcohólicos, intenso dolor y prefiere la atención a la médica, ¿sí? Se le con la cara y que sí, el tipo realmente parece que está bien. Ahora, lo llevan al consultorio, ¿sí? El paciente pide, bueno, que salga la doctora, no quiero que esté los... ¿Cómo se dice en la regla? Bueno, la tendencia, ¿sí? Quiero que se guía. Bueno, no quiero estar solamente, quiero contar cosas, pero mi derecho a la privacidad, el sistema médico, no quiero que haya gente. Entonces, bueno, la organización, si no, que es peligroso, no vamos a salir. Y a veces no voy a tener una que no salga. Y demás, ¿por qué se la meta? ¿Qué hace? Es decir, si cuenta la doctora sola, preso peligroso, o no, cuando digo sí, cierra la puerta, se queda sola con él, o deja la puerta abierta y rompe el secreto profesional porque los periodistas pueden escuchar qué dicen. Cuando hacemos en la facultad, en el primer piso hay un laboratorio que se llama LASIK, ¿sí? ¿Te parece? No, O sea, ahí enseñan, por ejemplo, primeros auxilios, y cuando hay que hacer, dice, para cualquier situación de primeros auxilios, lo primero que hay que hacer siempre es evaluar nuestra seguridad. Bueno, perfecto. Aburrida para este caso, ¿sí? Y demás, hay varios, y lo conté, pero mucho más. Si vos tenés condiciones de seguridad o de privacidad, ahora también, desde la institución, vas a mandar a una amiga que diga, bueno, a una doctora que por ahí. Pasa que, por más que te prestes, no es que no tiene No es una persona, es de derecho. es de derecho. Entonces, claro, pero la amiga dice, para yo, para usted le va a pasar. Después tuvo una función espacial, la empresa musical, me ha tratado de que tengo intoxicación. Pues si entro, me mando, no, a ver, todo bien, uno está preparado para las situaciones. Sigue pasando, dice, yo te voy a acá. Bueno, hoy hay protocolo que se está intoxicado, está con el bajo de checo, pero yo no entro, esto como voy a poner. La vida tiene que ver con la física. A ver, ella tiene una obligación, la dice, ahora. Entonces, puede parecer inmunidad así, porque la verdad es que bueno, no, no quiero que bueno, tampoco para expresarlo, ¿no? Puede decir lo que dice, no tiene ningún tipo de información médica, ¿qué hay que hacer en este caso? O la amiga solamente eso. No, porque a veces todavía se digo, pero me lo digo por el caso. Bueno, vamos a terminar ya, si no, no quiero. No soy bueno, nada. Después ya no hay otra acción, así que venimos así, por supuesto, con un comité y así, bueno, vamos a ver unos extremos. No la semana miércoles, o si el paciente dice que se responsable, se lo quiera bien, ¿sí? Bueno, pues si le dan nada. Eso podría, no se puede porque ya es una reflexión. Un poco, bueno, chicos, parte presente de cosas que están después. Voy por favor. ¿Qué más? Todo presente.